Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 1:08, bienvenidos amigos de la nave del misterio, mesa de redacción que se abre con una noticia de impacto, noticia que ha recorrido el mundo, noticia llena de confusión para los propios especialistas y nosotros que no somos precisamente especialistas en el tema de las pirámides, queremos saber, por eso contamos hoy con buenos amigos. Más o menos, bueno, muchos estaréis al tanto ya de esta difusión rápida a través de los nuevos canales digitales, pero algunos periódicos incluso a toda página han hablado ni más ni menos de la cuarta pirámide. Y no es cualquiera pirámide, sino la más grande, la más poderosa, 122 metros, es decir, más, una de las caras, 122 metros, más datos, 2556 antes de Cristo, en una zona, vamos a decirlo así, de acceso restringido, vigilada por los militares. Están preparando ya un gran documental llamado La Pirámide Perdida. Y por si faltaban pocos elementos, se habla de una maravillosa aleación de oro, plata y cobre que la recubría y que la hacía brillar de forma más impresionante incluso que sus hermanas gemelas de la meseta de Giza. Claro, el asunto es ¿cómo es posible que eso estuviese ahí y no lo sepamos hasta ahora? O sí que lo sabíamos, o sí que lo sabían algunos, o se está exagerando. Es posible que esa escena absolutamente arquetípica de las tres pirámides y alguna que otra palmera y algún que otro camello, que significa para muchas personas en el mundo Egipto, tenga que ser sustituida por esta otra gran pirámide. Y si es así, esta cuarta pirámide, ¿de quién es? ¿Era para un faraón? ¿O puede seguir la teoría de aquellos que dicen que no eran tumbas sino otra cosa? ¿Era diferente a las demás? ¿Su datación es exacta? ¿Por qué los excavadores y arqueólogos que están ahora en Egipto se han callado hasta este momento? Hay muchas preguntas por resolver, desde luego. Buenas noches, Carmen. Buenas madrugadas, Iker. Bueno, preguntas que incluso estoy seguro que van a interesar muchísimo a los espectadores. Tenemos muchos contenidos, pero es que también hace mucho tiempo que no hablamos de las pirámides de Egipto, sobre todo porque pensamos que, cuidado, que no solo hay pirámides en esa meseta de Gizeh, junto a la Esfinge. Hay mucha gente joven que se incorpora y que no sabe que ese país maravilloso está lleno de pirámides y otras partes del mundo, pero, en fin, pensar en una cuarta pirámide como que nos descalabra todo el mapa que teníamos establecido. Así que habrá muchas preguntas. Y fíjate, yo tengo algunas para Nacho Ares, que nos va a visitar esta noche. ¿Qué pasó, por ejemplo, con las supuestas expediciones a esa puerta secreta de la pirámide? ¿Se sabe algo? ¿Él sabe algo que no sabemos nosotros? ¿Qué pasa también con estos documentales que parece que tienen que ir seriando la información antes que la propia ciencia lo investigue? Que tenemos que saberlo a través de ciertas compañías productoras de televisión. En fin, muchos secretos y misterios. Hoy podemos hacer, pues eso, pregunte usted lo que quiera o lo que le inquiete de verdad de las pirámides, que intentaremos responderlo. Claro que sí, para ello hay dos vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com y también a través del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, como había dicho antes, y a través del SMS 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes. Yo la verdad que cuando estábamos allí en las pirámides, la verdad es que pensaba que había mucho desierto aún por explorar, pero que se iba a encontrar una pirámide tan cerquita, es extraño, ¿eh? ¿Podemos dar algún dato así más a vuela pluma? Yo he dado algunos, pero se está hablando de eso, la cuarta pirámide, es que no es un gran titular, por otro lado. Pues bueno. Sí, son unas ruinas que se pueden ver en Abu Rawas, la pirámide perdida, es como la están llamando, por ese documental que se ha grabado. Fue descubierto el sitio y la pirámide hace 12 años, nada más y nada menos. Años. Sí, el documental lo están grabando desde hace 3 años. Todo el mundo se ha callado esto, Zahi Hawass entre ellos, el conservador de Egipto. Y también se dice que esta pirámide fue la más alta de todas las del complejo de Giza y que su piedra era de mejor calidad. Durante años se pensó que no había sido terminada de construir, pero se ha comprobado que no fue así, que sus piedras fueron utilizadas durante siglos para construir en el Cairo. Al parecer, las piedras de esa pirámide que se vino abajo, pues fueron llevadas al Cairo. Pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de un sinfín de historias que han ocurrido y han recorrido el mundo. Algunas son más tristes, algunas son más dramáticas, otras emocionantes, así que con la compañía de Noel Calero en las operaciones técnicas y musicales de este programa, comenzamos.
Pues aquí estamos ya, discute que te discute, claro, es mesa de redacción, estamos aquí barajando metros, porque al final tampoco nos ponemos de acuerdo. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hace no mucho tiempo estabas por esas tierras egipcias. Vamos, en titulares, ¿te sorprende esta noticia? Me sorprende muchísimo. De un lado, estoy contento porque de repente hay un señor que se llama Diedefra, que fue faraón y que acaba de entrar por su propio peso en la historia. No pensaba que cerca de Giza pudiera quedar un misterio tan grande. Y aunque sea extraño, estoy de acuerdo con Carmen en una cosa, en que realmente es un poco polémico porque... Pero varias cosas, hay varios misterios y algo conspiranoico, que quizás luego Santi nos pueda comentar. Conspiranoico porque, bueno, se dice que se ha descubierto la cuarta pirámide, la pirámide perdida de Giza, 153 metros de altura, si la cuenta no me ha salido mal, medida. Vale, yo he leído 122 en algún lugar. No puede Pone ser que porque... son 146 Claro, la de claro. Keops, más 7,62 metros Sí. más. La de Keops eran 146, 137 mide lo mismo, efectivamente, con lo cual tiene que ser 153 si los cálculos no me fallan. Pero realmente que la gente, cuando vaya allí dentro de un año, que sepa que lo que va a ver es un montón de escombros. No va a haber ninguna pirámide. 10 metros de escombros. En absoluto, 10 metros de escombros, efectivamente. Entonces, eso, vale, me sorprende. Y luego, un gran misterio para mí. ¿Por qué no deshicieron la pirámide de Keops, que está más cerca del Cairo? Por ejemplo, la de Kefren o Miquerinos, y deshicieron los romanos, en concreto dice en el documental, esta pirámide entera, que sería la obra más colosal que ha sido en Egipto? No lo entiendo. Bueno, primera pregunta que Juan G. Vallejo lanza al aire de la noche. Vamos a ver si más preguntas. Santiago Camacho, lugarteniente, compañero, un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, sorprendido con todo esto, pero... Tú nos dabas la noticia, me acuerdo que tú fuiste el primero que me mandaste esa noticia, decía la cuarta pirámide, ¿no? Sí, la verdad es que fue una sorpresa encontrarme, como tantos otros en la prensa con esto. Y la verdad es que, bueno, ahora Nacho nos contará, pero yo no sé, no sé exactamente la relevancia de esto, si realmente es lo que nos cuentan, porque de ser como es, la noticia es un notición que puede abrir muchas puertas a comprender muchas cosas que hasta ahora no comprendíamos. En cualquier caso, yo no sé hasta qué punto entra esto dentro del más difícil todavía, en el que se ha metido el doctor Zahi Hawass desde hace muchos años, que prácticamente cada 6 meses nos tiene que sorprender con algo, o si realmente esos titulares a gran cuerpo que había en la prensa de todo el mundo, pues están realmente justificados. Eso lo sabremos esta noche. Bueno, además hay una cosa clave que ha cambiado en el mundo. Ahora mismo una noticia de esta envergadura recorre el planeta, sale en todos los medios, tiene una difusión potentísima, se busca turismo, se busca sorpresa constante, como dice Santiago Camacho, hay tanto. Podríamos llegar a pensar que los arqueólogos oficiales, encabezados por Hawass, los arqueólogos oficiales se guardan ases en la manga en vez de mostrarlos para mostrarlos a cambio de ciertas prebendas. Se puede plantear, ¿no? Y mucha gente esta noche seguro que vuelve a sacar la historia de los pasadizos secretos, de cómo se construyeron las pirámides, de las profecías de la Gran Pirámide, de un sinfín de mitos y verdades que siguen ahí. Para hablar de eso, ¿quién si no? Director de la revista de arqueología, que tengo aquí su último número, recién sacado del horno literario, que nos trae aquí Nacho Ares. Querido compañero, tanto ha escrito sobre Egipto, y me parece que tiene sorpresas, porque ahora fuera del estudio, él me decía que todo esto ya se sabía, entonces yo no acabo de entender nada, y los amigos oyentes no sé si entienden o no, Nacho. Buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? ¿Qué es esta cuarta pirámide? ¿Por qué los que sabéis de historia, historiadores como tú, ya sabíais esto? ¿Por qué los demás no lo sabemos hasta ahora? ¿Por qué los que hemos ido a Egipto en algunas ocasiones? Carmen dice que haya mucho desierto. Yo pensaba que eso estaba absolutamente trillado. Y ahora nos sacan esto de repente, que rompe un poco nuestro concepto de la historia. ¿Qué está pasando aquí? Hombre, yo creo que la única explicación que se puede dar es que efectivamente, como habéis comentado, es una campaña de promoción mediática para dar a conocer al mundo entero un programa de televisión del canal Historia. Que en España se podrá ver en septiembre. Efectivamente, en donde se va a hablar de una pirámide, la de Abu Rowas, que efectivamente está siendo excavada desde 1995 por arqueólogos franceses y suizos, pero que la pirámide está perfectamente conocida desde que se construyó prácticamente en el 2555 antes de nuestra era. Entonces, en una zona restringida, eso sí, ¿no? Donde la gente no podía ir. Mira, militarmente restringida, efectivamente. Eso dicen las noticias, pero yo creo que abrimos el debate. Hay en mucho cualquier debate momento, en torno a ello, ¿no, claro, Nacho? Claro. Abrimos debate y abrimos 7640 para que la gente vaya opinando. Bueno, me gustaría saber, Carmen, enseguida la gente qué dudas tiene, ¿no?
A ver, esto de las zonas restringidas, que siempre vende mucho, como mira, yo he estado aquí porque tenía 1000 contactos, conozco a no sé quién, he podido acceder a no sé qué otro sitio. Yo que conozco perfectamente Egipto, me lo he recorrido de cabo a rabo bastante, bueno, iba a decir cientos de veces, pues sí, prácticamente cientos de veces. Yo cuento con los dedos de una mano los sitios que realmente son inaccesibles, incluso en terrenos militares, en donde yo he podido estar, y lógicamente de esos lugares no voy a hablar porque precisamente una de las razones por las que yo podía entrar a esos lugares era no poder hablar de ellos, ¿no? ¿Hay sitios inaccesibles? Efectivamente, hay sitios inaccesibles que ¿Ah, si sí? quieres luego al final... Pero bueno, yo te digo. pero con un puñado de libras egipcias, vamos, yo creo En que el caso de Abu Rowash, que está a 8 kilómetros de la meseta de Giza, no está a las afueras de la meseta, nada, son 8 kilómetros. Hace un par de meses, en Semana Santa, yo estuve allí precisamente con Robert Bobal, amigo que vive en el Cairo, de la teoría de Orión, que seguramente muchos de tus oyentes lo habrán conocido. Y es un lugar, bueno, de acceso militar. Ahí el único militar que había era un paisanín, porque es la carretera de Alejandría. La carretera de Alejandría, a los 8 kilómetros, dejas a la izquierda las obras de la construcción del nuevo museo del Cairo. Sigues por la carretera y a la derecha sí que es cierto, lo tienes que conocer, yo por eso iba con Robert Bobal. Hay un pequeño desvío con una valla que no tienes ni que hacerla levantar, o sea, la bordeas porque no hay nada a los lados. Una casetilla de un hombre, de un guardián, que es el que protege toda la zona arqueológica. Le dices que vas a verlo, no hay ningún problema, le das la propina y Esa subes. es la zona militar restringida que ha sí. salido en todos los titulares del mundo. Esto, cuando yo he leído lo de la zona militar restringida, a mí me sonaba un poco hace muchos años cuando se abrió la zona de Dashur, que eso sí que estuvo durante tiempo cerrado al público, porque efectivamente ahí, justo enfrente, hay un vallado y puedes ver los campamentos militares a 40 kilómetros al sur del Cairo. Pues sonaba un poco a eso, Ahí ¿no? tenían Kalashnikov, ¿eh? Ahí, efectivamente, Sí. eso sí que es una zona militar, pero bueno, de libre acceso en la parte arqueológica, ¿no? Pero esto de Abu Rowash no tiene absolutamente nada que ver. Eso es un despoblado totalmente, pero vamos, absoluto. No hay calificativos para... Bueno, y entonces esta pirámide, para ahora empezar el debate, compañeros, esta pirámide, ¿qué sabemos de ella? Los que sabéis de Egipto de verdad. Nacho, que bueno, ya es medio egipcio prácticamente. Es más, hoy viene ataviado con una camiseta, yo que soy futbolero, hoy que estamos de Eurocopa Bueno, en te el grupo. felicitan por lo de Zona 4. Que Hombre, además... muchas gracias amigos. Yo es que hubiera hablado mucho más de fútbol, que es una de mis grandes pasiones ocultas, no tan ocultas. Y Nacho me viene para emocionarme hoy con la camiseta de la selección de Egipto, que por cierto es que siempre ganan la Copa de África, son unos tíos tremendos. Con el Fíjate, número 22 de Abu Treka, que es la estrella del equipo. Abu Treka, que también suena un poco a faraón, ¿verdad? Sí, La estuvo a pirámide punto de Abu ficharlo en Treka. el Atlético de Madrid hace años. Este Atleti siempre está poniendo el ojo. En fin, el asunto es que tenemos una pirámide y ahora, totalmente en serio, compañeros, porque creo que el tema es apasionante y más con esta música que está poniéndonos el Calero. Una pirámide, nos están mintiendo o se está exagerando, que ya es un misterio y ahora seguro que lo debatimos, en torno a la ubicación, dándole como más aventura, que han accedido a pases restringidos. Bueno, pero lo que cuentan de la pirámide es verdad, que era la más importante, la más poderosa, la más reluciente y la más alta, porque eso sí que sorprende, ¿no? A ver, yo no sé cómo se pueden tener esos datos cuando, como bien decíais antes, se conserva unos pocos metros de la parte inferior de la pirámide. Incluso, por ejemplo, Mark Lehner publicó un libro, Todas las pirámides, The Complete Pyramids of Egypt, está traducido al castellano, no recuerdo con el título en español. Hablaba que uno de los problemas que tenía era conocer el ángulo, que debía de estar entre 48 y 52 grados, entonces dependiendo de ese ángulo era la altura que tenía la pirámide, ¿no? O sea, calculaba que más o menos la longitud del lado era de unos 106 metros y tengo aquí los datos que los he copiado. 106 metros de lado es una barbaridad, ¿eh? Realmente es una pirámide grande, efectivamente es una pirámide grande, no tanto como los 230 de la gran pirámide de Keops, pero bueno, dependiendo de si fuera 48 grados, sería 57 metros de altura y unos 52 grados, que es la pendiente convencional de las pirámides de la cuarta dinastía. Estamos hablando... O sea, si del está construida sucesor de como Keops. las otras, para que todo el mundo lo entienda, Nacho, están calculando la forma y disposición de las bases para saber el ángulo. Entonces hay diferentes medidas, ¿no? Han dado los egipcios Un han dado, ángulo, sí. han dado Sí. un ángulo superior a los 60 grados. Que 64. Me parece muy pronunciado. Me Pero parece entonces sí, una clase buena de punta, la pendiente verdad. tenía, claro. Era como Mira, una daga claro. de una flecha.
64 grados, recuerda dicen. más a las de Meidum, que la gente no conoce, bueno, mucha gente no ha estado en Meidum, pero hay una serie de pirámides allí que, digamos, tienen las paredes más verticales. Entonces, bueno, esa parece casi una torre, ¿no? Hombre, Sí, yo es que, una especie de... o sea, yo lo construcción poco que he babilónica, visto del documental, o ciudad. sea, como apasionado de Egipto, pues me imagino esa pirámide con la base, digamos, hecha de granito rojo, luego todo reluciente de piedra calcárea, arriba el piramidón de mármol. Me imagino una maravilla, ¿no? En medio de Gizeh, cuando Gizeh, pues bueno, pues estaba hecho con canales para que se pudieran llevar las piedras flotando, y aquello era, digamos, como una ciudad de otro mundo, ¿no? Hace ya más de 4.500 años. Pero Nacho dice que esas medidas no se pueden saber, o sea, esa grandiosidad, Claro. podemos estar ante una pirámide mediocre o se nos está reconstruyendo una pirámide grandiosa solo por los intereses periodísticos, que esto es un debate muy gordo, ¿eh? Hombre, hay que algunos esté falseando elementos... la historia. Sí que es cierto que hay unos elementos arqueológicos perfectamente reconocibles, y es que la pirámide está construida sobre una loma de más de 20 metros de altura, que quizás por esa añadidura la construcción puede adoptar las cifras que habéis dicho antes de más de 150 metros de altura, etcétera, ¿no? Y también el detalle de que esté a 8 kilómetros al norte de la meseta de Giza lo convierte en la necrópolis, porque no solamente está esta pirámide, hay unos complejos de mastabas al norte y el sur del monumento en esta zona, pues la convierte en la pirámide más cercana a la ciudad de Heliópolis, ¿eh? Muy importante desde el punto de vista de, bueno, pues toda la especulación teológica de estos primeros años de la historia de Egipto. Precisamente Diodefre fue el primer faraón en poner delante de su cartucho hijo de Ra. Él fue el primero, y quizás por este apego a la adoración a la divinidad del sol, Ra, que precisamente venía de Heliópolis. La calzada que debía de tener la pirámide, por estar en este altillo de 20 metros de altura en una loma, se calcula que debía de ser de casi 2 kilómetros la calzada que uniría la pirámide con el río, lo que la convierte efectivamente en la calzada más grande de cualquier pirámide construida en Egipto. Claro, Hawass en torno a eso ha declarado que el hijo de Keops eligió este lugar a cierta distancia de Giza, el cementerio de su dinastía, porque quería ser independiente de su familia, y su alto enclave pondría su tumba más cerca del sol, su dios. Bueno, pues es una opinión. Pero vamos a ver, Nacho, siendo muy claros, se están inventando cosas para que las consuma de forma rápida. Oye, y seguro que el documental es espectacular, no nos cabe duda, con muchos medios. Se están inventando y falseando cosas para tener esa sorpresa que contaba Santi, ese producto que vender constantemente, aunque luego los datos no sean los exactos. Totalmente cierto. Es decir, ahora me viene a la cabeza cuando habéis comentado la historia de que si esta pirámide es la cuarta pirámide de la meseta de Giza. Hay otras pirámides que están más cerca de Giza que no. Zawod del Arian creo que incluso está mucho más cerca, es otro complejo de pirámides que está al sur, y esas no son de Giza, o sea, y se conocen también de toda la vida. Bueno, pero entonces estás denunciando algo. Es que es algo que me parece asombroso, ¿no? Hay una cosa, Abu Rowas entra también en el esquema del dibujo que, según Robert Bauval, hicieron los egipcios sobre el Valle del Nilo para reflejar el mismo esquema que tenía la constelación de Orión, ¿no? Al norte estaría Abu Rowas y al sur estaría Zawod del Arian. O sea, entra dentro de ese mapa famoso, o sea, que todo el mundo sabe, la espada de Orión y las tres pirámides. Para que quien no lo sepa, las tres grandes pirámides, o tres clásicas, corresponden a las tres estrellas del cinturón de Orión. Y esta también entraría dentro de ese mapa, ¿no? Sí, esta sería la estrella del norte, que la estrella llamada Saif, Kappa Orionis, y que entra dentro de ese esquema. En cualquier caso, es que estamos en una moda de relaciones públicas que no te creas que es solo cosa del doctor Hawass y de las autoridades egipcias. Yo desde un tiempo a esta parte, y cuando digo un tiempo, digo una década larga, me estoy encontrando cada vez con más frecuencia la táctica de dar noticias ya sabidas, decorarlas. Bueno, que saben 30. Que saben 30. Exactamente. La NASA, por ejemplo, es muy aficionada a eso cada vez que tiene un recorte presupuestario. Recuerdo que cuando dieron a bombo y platillo la noticia de que habían encontrado posibles restos de microorganismos marcianos en un meteorito, esa noticia tenía, en el momento en que salió a la prensa, en las publicaciones científicas y entre los que seguimos un poco la exploración del espacio, tenía más de 5 años.
Está pasando mucho eso, efectivamente. El otro día, ahí sí que se me escapan los intereses que puede haber, empezaron a hablar de que si el director del Observatorio Vaticano decía que creía en los extraterrestres... ¿Lo hablamos aquí? Y la noticia también, pues 3 añitos no se la quitaba nadie. Te quiero decir... es ya una táctica de comunicación, sobre todo a nivel científico, el cada vez que hay un fin y que una noticia que es conocida por expertos, por un grupo de iniciados en la materia, pero que no ha salido a la opinión pública, puede decorarse y presentarse de determinada manera, pues se hace un gran lanzamiento de marketing. Y al final todo se queda prácticamente en puro humo. Hay una gran clave aquí en todo esto que estamos contando, que va a ser muy polémico, y es que ¿qué es la realidad realmente? Porque para mucha gente la realidad es que hay la cuarta pirámide de Giza, que se está montando un follón se tremendo. Cree que está justo al lado de la de Neferinos, por ejemplo. Claro, la gente se cree que de las 3 pirámides hay que poner una más, gigantesca, absolutamente prodigiosa, y la pregunta es ¿qué es la realidad que nos están vendiendo? Y Juan G. Vallejo, no te voy a dejar hablar. Vale, porque estoy con un dato que... Un momento nada más, maestro. Porque precisamente por eso, Juan G., ahora te doy el paso. Que al final no hablas, Juan G. Quiero escuchar a los amigos. ¿Por qué? Porque es que mucha gente cree que esta cuarta pirámide es eso, hay que ponerla ahí. ¿Por qué? Porque nos lo han vendido así. Y en el mundo, bueno, lo que dicen los periódicos, lo que dice Internet ya, lo que dice es la verdad. Y no es la verdad. Antes de que hable Indiana Jones, vamos con mensajes. Rafa desde Valladolid dice, y no puede ser que la desmontaran porque sobraba en el alineamiento con el cinturón de Orión. No, esa es una teoría de novela, Totalmente conspiranoica. Para nada. Es para Santi Camacho. Buenas noches. Si existe la creencia de que las pirámides de Giza representan el cinturón de Orión, ¿qué punto del cielo estaría representando la cuarta pirámide? Se pregunta José María desde Jaén. Nacho Ares, preciso. Repítelo. Sería la estrella Saif, al norte la capa Orionis. ¿Es posible que los romanos encontraran algo en su interior que les pusiera nerviosos? Nos decía Javier desde Tenerife. No creo, porque muchísimos monumentos, no solamente de Abu Rowas, sino de la propia meseta de Giza, fueron desmontados en época medieval, sobre todo para la construcción de monumentos en el Cairo. Una de las mezquitas más conocidas, la de Hussein, en Han el Jalili, está construida en gran parte con bloques procedentes de la Gran Pirámide. A ver, Juanje. Yo quería, aquí hablando de teorías conspiranoicas y de marketing, porque en el fondo hay una cosa que pienso que tienes una gran razón. Nos han puesto una cuarta pirámide en Giza que no está en Giza, y ya es la cuarta pirámide de Giza, y además es un montón de escombros. Pero en todo el mundo, que eso no pasaba antes, ahora es en todo el mundo. Mira qué casualidad la noticia que tengo en mis manos, que salió hace como unas 6 semanas en Guatemala. La pirámide visitable más alta del mundo se llama la pirámide de la Danta. Se ha descubierto en el norte de Guatemala, tiene 172 metros de altura y su volumen es de 2.800.000 metros cúbicos, 800.000 metros cúbicos más que la gran pirámide de Keops. No es posible que los señores egipcios se pongan nerviosos diciendo, la pirámide más alta del mundo y de mayor volumen está en Guatemala, pues ponemos una cuarta en Giza y arreando. Pero no hay más altas en el mundo, Juanje. Sí, vamos a ver, la pirámide, y aquí lo tienes, aquí lo tienes, la nota de prensa para que la veas, O sea que habría como una competencia también entre países. La pirámide más alta del mundo visitable a día de hoy es la pirámide de la Danta en el Mirador. El problema que tiene el Mirador es que entre ir desde una zona cerca de Tikal al Mirador y volver son 5 días andando o 3 días en caballos. El problema ahora mismo tiene unos 300 visitantes al año a la zona, y a mí me gustaría ir, si puedo, dentro de unos pocos meses. Bueno, esa es la pirámide visitable más alta del mundo medida ahora mismo. Además está también National Geographic, para variar, haciendo un documental sobre esta pirámide. La pirámide más alta del mundo, que por desgracia no son visitables, han sido fotografiadas desde el aire y en 2 expediciones ilegales en China, son las pirámides de Xi'an, que no se ha hecho una medición exacta de ella, pero anda en torno a los 300 metros de altura. Aquí tienes delante algunas fotos aéreas que se hicieron al final de la Segunda Guerra Mundial, y luego de esas 2 expediciones, la última en el año 94, por el alemán Harling Hasdor, que fue el que pudo fotografiarlas bien. Efectivamente, son las más grandes del mundo, pero no son visitables. Nacho, se lleva hablando 50 años de las pirámides de China, al final no sé qué hay de verdad y qué hay de mentira. A ver, una de las más conocidas, lo que pasa es que nadie lo identifica con una pirámide, es la famosísima tumba de los guerreros de Xi'an. Eso es una de las pirámides que hay ahí en China, ¿no? La pirámide blanca también es esta que tiene 200 y pico metros de altura. Lo que sucede es que no se sabe discernir si realmente son pirámides construidas ex profeso por el hombre, o son adaptaciones de montañas naturales, de colinas naturales,
bueno, que han sido adaptadas con esa forma. Yo no estoy de acuerdo en lo que dice Juan Jesús Vallejo, en el sentido de que haya cierta confrontación, pugna, así como queramos denominarlo, entre Egipto y en este caso a Guatemala. Yo creo que bueno, la abrumadora presencia de turismo en Egipto, vosotros lo conocéis perfectamente. No creo que se necesite de este tipo de cosas para reclamar más presencia de extranjeros, ¿no? Sí que es cierto que además no es una cosa nueva, esto se viene haciendo desde que está prácticamente Hawass al frente del Servicio de Antigüedades. Yo recuerdo en el año 99, todavía no era el secretario general, pero ya era un personaje muy importante, se lanzó el descubrimiento del Valle de las Momias de Oro, etcétera, etcétera, en donde se decía que era el descubrimiento más importante después del de la tumba de Tutankamón. Eso lo he dicho varias veces en los últimos 10 años, con otras cosas también. Nacho, yo pienso, y no estoy de acuerdo contigo en una cosa, el problema de la arqueología egipcia en los últimos años se llama 11S, 11M, integrismo islámico, y cada vez que ocurre alguna barbaridad así, sabes que Egipto se resiente a nivel turístico, con lo cual a ellos pienso que sí les hace falta ese marketing máximo. Cuando Riviera Maya, por ejemplo, o Perú, o Camboya, que son destinos que se están abriendo, aunque hay turismo para todo el mundo, obviamente, pero tú sabes que, por ejemplo, el año del 11M, pues hay mucho menos españoles que van a Egipto. Entonces, no le inventarse noticias, la pirámide estaba ahí, pero yo sí pienso que hay veces que juegan con eso, máxime, y yo adoro Egipto. Cuando he trabajado en 11 países de Latinoamérica, no he tenido que pagar ni un euro por filmar una ruina arqueológica, y me he grabado media América Latina, y en Egipto cada vez que pisas una piedra tienes que soltar una pasta, y el señor Howard... Bueno, pero eso también pasa en Italia, ¿eh? Y no es un país es árabe. por de mentalidad. Bueno, y la Alhambra en España pues también, que me es parece horrible que haya que pagar 1.000 euros por hora por grabar la Alhambra, cuando es un monumento que en el fondo pero mira, todos eso los depende españoles. de, hay que pagar 1.000 euros por hora en la Alhambra. 1.000 euros, lo cual me parece un atraco armada y una pero que hemos estado en sinvergoncería. sitios también arqueológicos en Italia hace poco, y ha habido que pagar muchísimo dinero Pues por grabar también allí. Me parece horrible, Carmen, que la cultura se le ponga precio, ¿me entiendes? Me Pero parece si yo no te horrible. digo que a mí no me parece horrible, Me te digo parece que es lo que horrible. pasa, ¿Qué no dice solo la en gente? Egipto. ¿Qué dice la gente? Pues nos dicen que por qué no dejan entrar, por ejemplo, en los pasadizos de la pirámide de Djoser. A ver, ahí lo primero, están todavía trabajando, están en relativamente mal estado de conservación, y al igual que el Serapeum, por ejemplo, de Saqqara, que está muy cerquita, hasta que no solventen el problema del hundimiento de los techos, pues... ¿Sigue cerrado el permanecerá. Serapeum? Sí. Podemos contar en titulares para que la gente que no lo sabe, porque es un lugar maravilloso, ¿verdad? ¿El Serapeum qué es? Serapeum está al norte de la pirámide de Djoser, la pirámide escalonada de Saqqara, y es una serie de galerías subterráneas que da casi una vuelta. Hay varios niveles, 2 niveles en concreto. La mayor parte son de época ramésida, y luego hay construcciones también de época tolemaica, en donde se depositaban las momias en unos sarcófagos gigantes de granito negro de las momias de los bueyes apis. La controversia nace cuando efectivamente en ninguno de esos sarcófagos se han encontrado nunca restos de momias de Son bueyes. sarcófagos, para que la gente los esté viendo, Nacho, Enormes, impresionantes, pulidos. enormes, sí, de un par de metros de altura, de varias decenas de toneladas de peso. Y sí que es cierto que en los alrededores del Serapeum ha habido el hallazgo de algunos enterramientos individuales de esos bueyes apis. Pero yo recuerdo que lo visité una vez en el año 91 o 92, y no he vuelto a entrar allí. Nos dicen también, hola amigos milenarios, una cuarta pirámide ahora, y quien dice que no hay una quinta o una sexta pirámide más, ¿por qué ocultarlo? Nos lo preguntaba la familia de Quesada. ¿Creéis que un sitio señalizado como restringido deja claramente entrever un sitio secreto? Ahí reside el truco, en lo que no parece restringido. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué decís de la pirámide descubierta en Yugoslavia? Nos decía Dani desde Valencia. Sabía que lo iban a preguntar en Bosnia. Si no Sí, me hace equivoco, mucho ¿no? tiempo que no se habla de ello. Otra de casi. esas noticias que dan la vuelta al mundo, todo el mundo habla, va a haber proyectos. Y va se a haber... consume a sí misma, ¿no? Yo creo que con la pirámide de Abu Ruwas va a pasar prácticamente lo mismo. Es decir, siguen trabajando ahora. Precisamente en el último número de la revista Kemet, que es una revista de egiptológica americana, que me llegó antes de ayer a la publicación de trabajo, viene un artículo sobre... Revista Arqueología, viene un artículo sobre momias de animales en mastabas de Abu Ruwas. Es decir, es un yacimiento arqueológico perfectamente conocido por absolutamente Bueno, todos. entonces, ¿esto es una tomadura de pelo o qué es esto, Nacho? Sinceramente. Pues yo creo que sí. Además hay, mira, 2 detalles. En el año 55, cuando se rodó la película Tierra de Faraones,
Yo no sé si los oyentes tienen un poco en mente esta película, que es que acaba cuando se rompen las tinajas, entra arena en las cámaras de la pirámide y toda esa historia con Joan Collins, que era la protagonista. Bueno, pues toda la película está rodada en Egipto, hay escenas grabadas en la cantera de Asuán, hay escenas grabadas en la necrópolis de Memphis, y uno de los lugares, uno de los emplazamientos donde iban a haber grabado el descendimiento del sarcófago era en Abu Rowas, pero el suelo está muy escabroso y prefirieron hacerlo en Zawet el Arian, al sur, con una estructura piramidal que es prácticamente idéntica, no lo hemos dicho, pero dentro del interior de esta cuarta pirámide, entre comillas, hay un pozo de unos 20 metros de profundidad al que se accede por una rampa de casi 50 metros con una pendiente de 22 grados. Sí que se utilizó, seguramente los oyentes aquí se acordarán, un documental de hace 5 o 6 años como mucho de Discovery Channel, que era cómo se construyó la Gran Pirámide. Pues ese documental está grabado íntegramente en Abu Rowas, en la cuarta pirámide que ahora dicen que acaban de descubrir. Y muchísima gente, Carmen, que preguntará por esa tercera puerta, ¿no?, de la que tanto se habla. Toda esta forma de comunicar que decía Santiago, que es inquietante, ¿no? Porque los que no sabemos de Egipto realmente podemos pensar con cada noticia, bueno, pero esto es verdad, estaba allá, no estaba allá, es así. Yo creo que todo empieza hace unos 10 años o un poquito menos, sobre todo con aquella retransmisión histórica del robot entrando de nuevo por el canal de Gantenbrink, buscando esas supuestas estancias secretas o cámaras secretas de la Gran Pirámide, ni más ni menos. Y quizá en ese instante, Santiago, empieza esa forma de comunicar, ¿nos da la impresión? Por lo menos en Egipto. Ya te digo, efectivamente luego, como he dicho al principio, a partir de ahí empieza una espiral circense, vamos a definirlo así, de más difícil cada vez, más difícil todavía, cada 6 meses una noticia más impresionante que la anterior, que todas se van quedando en nada una tras otra, pero que como ya nadie se acuerda, porque ya ha pasado la racha de los titulares y ya ha salido y ha cumplido su efecto, que es mantener el nombre de Egipto en el candelero constantemente, pues hasta que hemos llegado a este punto, que ya una pirámide más, y por qué no. Lo que me parece alarmante es que si fuese solo una cuestión de la arqueología en Egipto, pues tendría su cierta gracia anecdótica y no pasaría de ahí. El problema es que, como te digo, son formas que se están extendiendo a todos los campos de la ciencia. De hecho, hay un nombre, o sea, se llama ciencia espectáculo, y la ciencia espectáculo está en buena medida adulterando mucho la percepción que tiene la gente de los descubrimientos científicos y de la ciencia en sí misma, en una época en que lógicamente los científicos viven básicamente de las subvenciones que tienen que conseguir de empresas privadas y de organismos oficiales. La publicidad, las relaciones públicas de repente han entrado a saco en un campo que hasta ahora parecía inmaculado y puro y libre completamente de esas influencias nefastas de lo que parece el libre mercado, ¿no? Y a día de hoy, en esa competencia, pues nos encontramos con un crecientísimo índice de fraudes científicos, insisto, en todos los campos, de gente que por mantener su nivel de publicaciones y mantener sus subvenciones de investigación, directamente se inventa los datos. Y más de un caso y más de 2 han salido de agencias, como un escándalo muy célebre que hubo en la FDA, en la Agencia de Alimentación y Drogas de Estados Unidos, que directamente, para dar la aprobación de muchas cosas, los laboratorios que tenían contratados es que se inventaban las pruebas y se soltaron miles de productos al mercado de todo tipo, productos cosméticos, productos de limpieza, productos alimenticios, que tenían el sello de la FDA y que nunca habían pasado las pertinentes pruebas. Pues cuando ya empezamos a jugar con algo que parece anecdótico, como es decir, bueno, una pirámide más, una pirámide menos, si eso lo extrapolamos al resto de la comunidad científica, total. pues efectivamente nos podemos encontrar con problemas graves. Yo sí quiero decir una cosa, o sea, en el fondo, aunque la cuarta pirámide estuviera descubierta y tal, y lo que es su altura, bueno, pues sea una especulación, sí hay que decir que Egipto es un país maravilloso, que esta cuarta pirámide tuvo que ser impresionante verla, realmente si esa base era de granito rosa, luego esa masa enorme de piedra calcárea, al final el piramidón de mármol, igual que también tengo que decir que la pirámide de la Danta ya hay una grandísima polémica de esos 172 metros, porque bueno, la subvención que han conseguido gracias a este dato es de $35 millones del gobierno de Estados Unidos para rehacer la ciudad del Mirador, y hay arqueólogos expertos en cultura maya que no están de acuerdo porque el señor que ha medido la pirámide, que es un científico norteamericano, pues incluye la base, que es la base de una colina que se acota
se recorta y se rellena con piedras para poder el resto de la colina, bueno, pues construirla de forma como lo hacían los mayas, que era con grandes cascones con tierra. De todas formas, pienso que eso no quita mérito a la cultura egipcia o quita mérito a la cultura maya, aunque a día de hoy, digamos, bueno, pues ese circo nos está comiendo. De todas formas, merece la pena ver estos lugares e imaginarse cómo fue aquella maravillosa cuarta pirámide que seguro que relucía como un sol en medio del desierto. Una cosa, Nacho, Sí. ese pasadizo, esa tercera puerta, si es que la hay, ¿qué crees que te dice el olfato? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo nos lo van a suministrar? ¿Y qué puede haber detrás? Pues no es lo el sé. último gran secreto de la Gran Pirámide, parece, ¿no? Pues sí, y quizás uno de los elementos que a priori podría tener más interés que el descubrimiento de una cuarta pirámide, que ya te digo, estuve hace un par de meses allí y no hay absolutamente nada, a no ser que tengas un poco de ojo de vista de arqueólogo y sepas delimitar los espacios, etcétera. Hay algunas estructuras del templo funerario reconstruidas, etcétera, pero no se ve prácticamente nada. Yo no sé qué van a sacar ahí, por mucho que lo abran al turismo. No, solamente por fuera lo van a dejar ver, incluso no van a dejar ni entrar, es lo que dicen. Pues vamos Es que bien. me parece... Pues vamos Esto bien. habrá causado Ya. una polémica, ¿no?, en el mundo de la arqueología, me imagino, o todavía no ha habido tiempo. Mira, pero imagino que mucha gente estará a favor y otros en contra, ¿no? te voy a contar lo primero que yo pensé. Estábamos cerrando las noticias de revista de arqueología y yo también estaba cerrando la sección de noticias de arqueología misteriosa en la revista Más Allá, que la llevo, ¿no? Y me llama Fernando, un compañero de la revista, y me dice: Nacho, ¿has visto esto que aparece publicado hoy en El Mundo, a doble página, etcétera? La pirámide que han descubierto, la cuarta pirámide de Giza, del faraón Diodefre. Y le digo: ¿no será la de Abu Rowas? Y me dice: sí, aquí pone Abu Rowas. Digo: no, déjalo. Eso es lo que ni me molesta en ver el Claro, el periódico. problema es que sí. del 99,9% de las personas no tenemos esa información. Claro. Nacho, Pero- Sí, Santi. pero yo, evidentemente, en Egipto a día de hoy habrá decenas de egiptólogos trabajando en proyectos mucho más modestos mediáticamente, dando pasitos de bebé para que podamos poquito a poquito ir conociendo más de la civilización egipcia, y de repente verse eclipsados por estas mega noticias que encima son básicamente humo. ¿Cómo les afecta? ¿Positivamente? ¿Negativamente? Pues a ver, intentan en la medida de lo posible cada uno de ellos morder un trozo de la tarta. Es decir, Egipto ahora en la actualidad es una tarta muy, muy atractiva desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de los medios de comunicación, la proyección que tiene no solamente científica sino profesional. Y siempre había estado la presencia de National Geographic como clásico en la exclusividad de este tipo de investigaciones, pero desde hace 2 años National Geographic perdió la exclusividad de las noticias de Egipto, que la ganó Discovery Channel. Discovery O sea, que hay una batalla ahí también, Sí, y mediática ahora total. totalmente, sí. ¿Mucho dinero, Nacho? ¿Se está No, manejando? no es que haya... Sí, las cantidades lógicamente no las voy a decir, pero cuando Discovery Channel entró para comprar la exclusividad de las noticias, no significaba que National Geographic quedara relegado a un segundo plano, porque seguimos viendo documentales rodados allí, etcétera. National Geographic, por ejemplo, ahora lleva el patrocinio de la exposición de Tutankamón a lo largo del mundo y de otras exposiciones. Ahora una que va a haber de Cleopatra en Estados Unidos, por eso ahora en los últimos meses la historia de que si descubren la tumba de Cleopatra, nada es en absoluto casual. Y la empresa que ahora se suma al carro de las vanidades, me atrevería a decir ahora, es el Canal Historia. El Canal Historia, que Hay siempre había quedado... tres poderosos caballos, ¿no?, de batalla. Efectivamente, que son los que van repartiéndose Bueno, la fíjate, tarta. curioso, Nacho, que hace poco Plaza y Janes, Canal Historia, que a mí me sorprendió, se acabó un libro así de gordo con la pirámide en portada Sí. sobre misterios del mundo. Pero Un además, misterio fíjate, que siempre ha sido así como, bueno, pues ahora, pum, National todos. Geographic sigue estando, yo creo que al nivel con Hawass, o por lo menos en tratos, porque Hawass le ha pedido a National Geographic que si le financia el que se vengan a España, a las costas de Cartagena, Sí. para buscar un sarcófago. Vamos a El contar esa sarcófago historia. perdido de Micerinos. Luego me cuentas dentro de un rato, que la gente estará pendiente. Para Nacho Ares, ¿qué puede haber en esa tercera supuesta cámara, o cámara secreta, vamos a llamarlo Eso es así? un anuncio ya de Discovery Channel, no de National Geographic. de Ya es Discovery Channel ya quien es lleva Discovery eso. Channel. Bueno, antes, si os parece, para conectar todo esto con España, algo se está hablando ahora de Micerinos, ¿no?, que nos suena a ese faraón, bueno, y Cartagena. Ujú. Pues al parecer Egipto, Hawass en este caso, quiere buscar el sarcófago del faraón Micerinos en aguas españolas frente a las costas de Cartagena. Ese sarcófago, que era de basalto,
se lo tragaron las aguas cerca de Cartagena en 1838 al naufragar una goleta de nombre Beatriz que lo llevaba junto con otras piezas al British Museum de Londres. Dice Hawass que lo único que quiere rescatar es el sarcófago porque ni la momia ni ningún otro tesoro estaba ya dentro de la tumba, pero que sí que quiere financiación precisamente de National Geographic, que cuesta mucho dinero el hacer esas inspecciones debajo del agua, sobre todo por una cosa, porque no se sabe el lugar exacto donde naufragó el Beatriz, con lo cual el mar es muy amplio, esa zona donde creen que naufragó es muy amplia y habría que estar mucho tiempo y con muchos medios. Vamos a escuchar rápidamente a Juan Manuel Gracia, presidente de la Asociación de Rescate de Galeones y Pecios Españoles, porque es todo un mundo, ¿eh? Luego podríamos hablar, si queréis, y vamos muy arqueológicos, luego tenemos muchas más cosas, pero de cuántos tesoros todavía están debajo del mar, esperando a que alguien los recupere. Este presidente de la asociación parece un poco desilusionado en el aspecto de que en España tenemos una gran cantidad de tesoros a nuestro alrededor, pero nadie se instruye en esto. Bueno, y si no vienen y nos los mangan, ¿no? Como ya pasó. Vamos a escucharle sobre este tema de Micerinos y Cartagena. Podría haber quizás alguna pugna entre el gobierno español y el egipcio para encontrarlo y para ver quién podía ser su hallador y a quién le correspondería, ¿no? Ahora, en España, por desgracia, la arqueología subacuática está muy olvidada y arqueólogos subacuáticos, pues contados con los dedos de una mano, no llegan a 5 que merezcan ser llamados así, porque además no existe ninguna escuela, como te reitero. Siendo el primer país del mundo en pecios por todo el orbe, también somos el último país del mundo en búsqueda de nuestros pecios. Por lo tanto, la posible ayuda o posible colaboración o posible interés de España hacia el Beatriz, sí sabemos que está hundido, no está localizado, puede ser en aguas españolas muy cerca de Cartagena. Y una cosa más, que este tipo de expediciones, ahora hemos visto una exposición tremenda de tesoros sumergidos del antiguo Egipto por gente que hace arqueología submarina. Parece que en España estamos a la cola, sin embargo hay mucho material que podría ser interesante. No sé si alguno tenéis noticias de tesoros concretos, pero se habla de muchísimos tesoros alrededor de España. Bueno, pero es que estas expediciones, también con las televisiones detrás, ya parece que todo está, digamos, comandado por la imagen, suelen tener muchos problemas. Los cazatesoros, por ejemplo, que han sido realmente los precursores de la arqueología subacuática, aunque parezca que es una barbaridad lo que estoy diciendo, que sí han contado con financiaciones para encontrar oro, plata, joyas, etcétera, de galeones, sobre todo españoles o de otros pecios extranjeros. Estos han conseguido financiaciones que se consiguen porque son sociedades con ánimo de lucro, y estas son las que han sensibilizado a que se hayan creado luego arqueólogos subacuáticos, sobre todo fuera de España, porque digo que en España no existe ninguna escuela, por desgracia, y entonces cuando cuentan con esas financiaciones, que pueden ser también ruinosas, porque el azar depende de que se encuentre rápidamente el pecio o se tarden muchos meses. Con este tema pasaría igual. Si aquí no se va a buscar los tesoros, sino que se va a buscar estos sarcófagos, pues puede ocurrir lo mismo, que hubiera la suerte de encontrarlos rápidamente o no. O sea, puede ser un dinero que se echa en un pozo muy profundo porque nunca se encuentra, o se tiene la suerte de que se encuentre rápidamente. Entonces sí puede ser muy rentable, inclusive para National Geographic o para los mismos gobiernos, porque luego estas financiaciones pueden ser amortizadas con sendas exposiciones a través de todo el mundo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues Juan Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido. Pues nada. Era nuestro compañero Carlos Largo, finalizando la conversación con este hombre interesantísimo, además, lo que cuenta y lo que hay. Fíjate una cosa, Juanje, simplemente comentaba en Revista de Arqueología Nacho Ares, En busca de Micerinos, y hasta Blasco Ibáñez habló de esta historia y decía: este hallazgo único de las pirámides tuvo mala suerte. Lo embarcaron para Inglaterra y el buque naufragó frente a las costas de España, a la altura de Cartagena. Como el sarcófago pesaba 3 toneladas, se fue al fondo del mar. El ataúd del faraón, con su cubierta imitando la forma de la momia, flotó sobre las aguas y lo recogieron algunos días después, figurando actualmente en el Museo Británico. Esto contaba Blasco Ibáñez. Sí. Efectivamente. El caso del Beatriz, ese sí que trae cola, porque desde el siglo ya XIX se sospecha que está cerca de Cartagena, cerca del faro de Navidad.
y ha habido infinidad de proyectos intentando recuperar, o por lo menos en primer lugar buscar el sitio exacto donde puede estar y luego extraer el sarcófago de basalto. Que siempre se habla del sarcófago de basalto del Beatriz, que lleva ahí desde, hay que decirlo, desde 1837. Era un barco en una goleta que llevaba desde Egipto hasta Inglaterra tesoros descubiertos por Howard Weiss en la meseta de Giza. Howard Weiss fue el que descubrió los famosos cartuchos con el nombre de Keops en las cámaras de descarga de un la barco Gran lleno de Pirámide. maravillas, vamos. Para Claro. el British, ¿no? Para el British Museum. Efectivamente, y lo importante quizás no solamente es la pieza, por supuesto, singular y única del sarcófago de Micerinos, sino las otras miles de piezas que seguramente hay en el mismo barco, pertenecientes pues a esculturas del Imperio Antiguo, de muchas de las mastabas que habían sido excavadas en aquella época. El problema no está, como veíamos ahora en la radio, que si es del gobierno español o es del gobierno egipcio, es que también seguramente pueda ser el gobierno inglés el que reclame esas piezas, porque Howard Weiss llevó esas piezas al Museo Británico, al igual que todas las que están allí, con el firman, el permiso y los papeles en regla por parte del gobierno egipcio. Digo que me da muchísima pena el que realmente el problema, como decía en la entrevista a este señor, es que no hay nadie que financie los proyectos para recuperar los tesoros marinos en España. Entonces he recordado una historia que me sucedió en el año 2005. Me llamó una productora para que, por si quería hacer los guiones del rescate, de una operación de rescate a nivel arqueológico del Cristo de Maracaibo, que es un galeón español que se hundió en las costas de Galicia. Entonces, yo dije, yo prestaba mi currículum, pero obviamente no iba a ponerme a buscar subvención, y ese proyecto nunca salió porque no hubo ninguna empresa privada en este país que diera ni un duro ni nadie por sabiendo que el barco está ahí, sabiendo que el barco estaba seguro enfrente de las costas gallegas, no sabiendo exactamente toda la riqueza que contenía, pero el Cristo de Maracaibo está localizado. Igual, ya te digo, fue en el 2005, una productora se puso en contacto conmigo, yo ofrecí mi currículum, pero nunca se llegó ese proyecto. Pero luego en cambio vienen otros de otros países, lo sacan, se lo llevan y nos quejamos. Sí, claro, es así de vergonzoso, Carmen, es así de vergonzoso. Sí. Es que la historia de España relacionada con las cosas que saqueaban los ingleses de Egipto tiene algunos episodios realmente curiosos. Uno que recuerdo es el de la aguja de Cleopatra, que es el obelisco que en las orillas del Támesis, a la altura del embarcadero, que tiene un gemelo en Nueva York, creo recordar. Sí. Y ese lo tuvieron que llevar remolcado por un remolcador que se llamaba Olga. Le hicieron una especie de sarcófago de madera, sí. iba detrás, y en una tempestad frente a las costas gallegas, pues tuvieron que soltarle amarras porque aquello arrastraba a pique al barco. Y apareció el obelisco frente a las costas de Ferrol, tranquilamente flotando en su sarcófago de madera, y hasta Ferrol lo remolcaron en 1872, y nosotros fuimos tan buenos que se lo devolvimos a los británicos envueltito en su caja de madera, y allí está en Londres, al lado del Támesis. Eso no es ser bueno, eso es ser idiota, Santi, dilo como hay que decirlo. También algo de ello. Bueno, también se ha descubierto una nueva parte de la Avenida de las Esfinges. Egipto viene cargado de noticias esta semana, ¿eh? Oye, sí. ¿Qué hay en la tercera cámara o en lo que sea ahí dentro de la Gran Pirámide? Seguramente se descubra una nueva puerta, una puerta diferente. Es decir, el acceso a este tipo de cámaras en las tumbas del Imperio Antiguo siempre tiene la misma tipología arquitectónica, que es una presencia de 3 puertas que dan paso a una habitación, que seguramente sería el paso siguiente. Y en esto está trabajando actualmente Discovery Channel con un equipo de arqueólogos, todo hay que decirlo. Es cierto que en muchos casos este circo pues se monta, pues como hemos dicho, ¿no? Pues para llamar la atención. Es que fue un poco decepcionante lo de la primera puerta, todo el mundo mirándolo, nosotros emitiendo prácticamente en directo, el robot entrando en la puerta, y veis, se ve un plano negro, oscuro. Zai Hawass vestido así de aventurero y Another Seal Door. Y claro, y bueno, otra puerta, vale. Y entonces, ¿qué pasa? Lo lógico es haber previsto eso porque lo sabían, ¿no? Sí, intentar... claro, ya había entrado a la cámara, sabían. Eso es secuenciar. Falso directo. Efectivamente. Y tu intuición, bueno, yo te invito, Nacho, tenemos más arqueología, ¿te quedas con nosotros? Venga, un poquito más. Venga, te quedas un rato con nosotros porque hay noticias sobre Machu Picchu, varias cosas dignas de la revista Arqueología, así que aprovechamos la presencia de nuestro compañero Nacho Ares
porque ¿qué habrá en esa cámara, no? Y también ¿qué habrá en los mares que rodean nuestro país? De verdad que la riqueza es asombrosa. Terminamos con mensajes, Carmen, en esta primera hora. Vamos con algunos mensajes. Las piedras de las pirámides son artificiales. ¿Qué es lo último que se sabe de esta teoría? Nos dice Fran desde La Mancha. Luego lo cuentas. Las piedras reblandecidas, ¿no? Primero restauran monumentos e iglesias que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, después pagas para entrar y encima no te dejan hacer fotos. Nos lo dicen desde Zaragoza. Eso pasa mucho, ¿eh? Buenas, ¿hay más pirámides enterradas? ¿Cuántas puede haber? ¿Se podrán descubrir? Se pregunta Ismael de Salta, en ¿Se Girona. puede dar un número, Nacho? ¿Pirámides, digamos, no descubiertas que se sabe que andan por ahí? No creo que haya más de 10. Racel desde Las Palmas nos Que no es dice... poco, ¿eh? Quieren comercializar el documental como con la tumba de Jesús, esa que encontraron. ¿Por qué de la amplia lista de faraones solo quedan 3 colosales? ¿No sería lógico que cada faraón quisiese superar a su predecesor? Gracias por el programa, José nos lo Bueno, decía. continuamos hoy muy arqueológicos, pero os aseguro que hay muchísimas cosas, algunas sobrecogedoras, en esta mesa de redacción de Milenio 3. Bueno, 2 y 6 minutos. Esto que estáis escuchando es una pieza que dentro de algunos siglos, os lo aseguro, amigos, se recordará. Mucha gente joven cree que ya no se hace música clásica, que todo es Bach, Beethoven, Mozart. En fin, que yo me emociono porque una de las suertes de hacer este trabajo que hacemos es conocer a gente maravillosa, ¿no? Ángel Illarramendi, que ha puesto música a muchísimas bandas sonoras, aparte de ser un gran seguidor de La Nave del Misterio, fue un hombre que, por ejemplo, no sé si os acordáis, porque es una película de Moncho Armendáriz, su primera película no tan conocida. Mira qué bonito es esto. Es un genio, Ángel Illarramendi. Bueno, pues Tasio era la historia de un carbonero navarro y su conexión con el monte y la naturaleza. Bueno, pues registró una serie de cánticos que un día los pondré, que es lo más asombroso que he escuchado grabado y que es la voz del hombre en plena naturaleza en aquella época. Bueno, pues Ángel nos mandaba, y yo no suelo hacer esto, pero me emocionó lo que me decía, su 7ª sinfonía. Pocos españoles han hecho 7 sinfonías, ¿eh? Y bueno, la música clásica es ya un mundo de eruditos. Pasará el tiempo, os lo digo, y la 7ª sinfonía de Ángel Illarramendi, este guipuzcoano con infinidad de premios, aunque como siempre en España pues no reconocemos a los que son realmente importantes, aparte de amigo, aparte de persona que sabe, bueno, no nos conocemos personalmente, yo lo digo por el aprecio mutuo que nos tenemos y al trabajo que hacemos aquí en La Nave del Misterio. Le da mucha importancia al nivel musical que ponemos en el programa y nos ha querido mandar unas notas de esa 7ª sinfonía. En el siglo XXI todavía hay gente que conecta con ese alma de la música antigua haciendo la nueva. Así que Ángel, recibido el mensaje, un fuerte abrazo, maestro. Es un orgullo tener oyentes y espectadores como tú. Y con esta música, que es ideal para seguir con nuestro compañero Nacho Ares, Carmen, había muchas preguntas sobre las pirámides, han pasado cosas en Machu Picchu, ahora hay una historia que sí que es triste. ¿Os acordáis de una película que era El aceite de Lorenzo? ¿Te acuerdas, Juanje? Preciosa. Preciosa, una Lorenzo película impresionante de un niño con una enfermedad terminal y como unos padres que no saben nada de medicina, solo por empeño, por voluntad, por fe, se ponen a investigar y encuentran un remedio, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de Lorenzo, de este muchacho, de este protagonista, con noticias. Pero acabábamos, y nos hacía el favor Nacho de quedarse porque hay algunas cuestiones importantes sobre los últimos misterios egipcios y preguntaban por una teoría, Nacho, importantísima o que se le ha dado mucho revuelo, a mí me parece muy fantástica, eso de las piedras que se reblandecían de alguna forma y se colocaban en la pirámide. Sí, es una teoría de un ingeniero francés. Y bueno, viene a decir que los egipcios conocían una fórmula química para disolver, para hacer una piedra artificial, ¿no? Y que habían trabajado por medio de moldes y que con ellos habían construido las grandes pirámides de la meseta de Giza y otros. ¿Qué te parece una barbaridad? A mí me parece una barbaridad, o sea, desde el punto de vista ya científico, químico, académico, como queramos verlo, se conoce perfectamente las canteras de donde vienen los bloques de piedra. Y en el caso de la Gran Pirámide, que es donde él quizás hace más hincapié, cualquiera que se acerque a ella puede ver que cada bloque tiene totalmente las medidas son diferentes unos de otros. Entonces es un poco absurdo que los egipcios utilizaran casi 2,5 millones de moldes para hacer esos 2,5 millones de bloques de piedra, ¿no? A mí me parece que no tiene ningún sentido.
Bueno, pues vamos con más preguntas. 7640, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes, vuestras preguntas son milenio3@cadenaser.com. Durante varios meses la población de la línea hemos estado denunciando que desde Gibraltar 2 barcos sacaban toneladas de oro de un pez hundido en nuestras costas. Hombre, toneladas de oro. Suena un poco fuerte, ¿no? Pero... 2 barcos sacaban toneladas de oro, eso nos dicen. Bueno, la zona del estrecho parece que hay muchísimos peces hundidos con sus tesoros ahí en las entrañas, ¿eh? Esperando Bueno, entre la los... costa, entre Alicante y Murcia, es la que más peces hundidos tiene de toda España. ¿Alicante y Murcia? Sí. Entre ellos el Beatriz. Sí. ¿Cuáles son las teorías de cómo llevaron las piedras los mayas y los egipcios? Nos dicen desde Aranda de Duero. ¿Los mayas, Juanje? Los mayas construían las pirámides con cajones que rellenaban con tierra, y luego el recubrimiento de piedra exterior de las pirámides era relativamente sencillo. El problema que tenían en toda la zona de Yucatán es que la piedra que hay ahí es una roca cárstica que se deshace prácticamente. Entonces por eso tenían que encalar las pirámides con un estuco especial que se hacía con cal y otros productos, y luego se pintaban de colores vivos como el rojo. Como el rojo, como pasaba con algunas pirámides egipcias, que las últimas teorías, o lo que tú tienes claro, Nacho, porque es otra de las grandes preguntas, es cómo se hicieron las pirámides. Hombre, hay algunas pautas que los egiptólogos pueden seguir para decir, bueno, a partir de aquí podemos pensar que más o menos se hizo de esta u otra forma, ¿no? Si nosotros hacemos caso a los propios textos que nos han dejado los egipcios, ellos nos hablan de rampas, y además en muchísimas tumbas, en las canteras incluso, aparecen los relieves con el transporte de bloques sobre trineos, nada de los rodillos de piedra, de madera, estos que se iban colocando debajo de los bloques de piedra. Y que, bueno, que es una teoría tradicional que ha estado... Bueno, que en muchos libros para niños y libros de texto viene como todavía, la que es, ¿no? Hoy, pues esa no tiene ningún sentido. Vamos, por lo menos ningún referente arqueológico cuando hablamos del Antiguo Egipto. También nos dicen, hola milenarios, estoy totalmente anonadado. Mi opinión es que los romanos la desmontaron por la aleación de oro, plata y cobre que recubría los enormes bloques de granito pulido, ya que, por lo que he podido leer, era la más lujosa de todos los monumentos fúnebres de Giza. Un abrazo desde Pozuelo de Alarcón. ¿Esto es verdad? A ver, no. Lo primero, no está en Giza la pirámide. Esto quizás viene cerca. Parte de la desinformación que se ha dado en los medios de comunicación. Bueno, además la pueden ver en Google GLD, que nos han mandado ya las imágenes incluso. Sí. No, pero vamos, estaba ya de antes, ¿eh? Estaba ya de antes, ¿eh? Pero estaba recubierta realmente. No, pero por para que vean... Y está con fotos ya. Para que vean el espacio que hay entre la meseta de Giza y dónde está situada la pirámide. 8 kilómetros más o menos. Bueno, pues todas las pirámides en el Antiguo Egipto... No es que tuvieran también se exagerada la noticia. Lo que solía estar cubierto de electrón, que es un metal especial, una aleación el electrón es una aleación de oro, plata y algo de cobre, pues es el vértice, lo que se llama el piramidión, la ¿no? puntita, ¿no? La puntita de la pirámide. El resto pues será la piedra lisa. El propio Heródoto, por ejemplo, que es en el siglo V, visitó la meseta de Giza y vio tal y como estaban las pirámides en aquella época, no menciona en absoluto que tuvieran un recubrimiento especialmente fascinante, ¿no? Bueno, y la última pregunta para Nacho Ares, que es detrás de esas puertas que hemos ido casi tocando, ¿no? A su pomo, si es que existiera, bueno, había como unos pomitos de cobre, ¿no? Parecía sí. En una de esas puertas. ¿Qué puede haber al final de las puertas que haya? ¿Tú qué crees que puede esconder? Una habitación que posiblemente esté identificada con una suerte de cenotafio, una clase de cenotafio del enterramiento de la persona que en origen se hizo construir la Gran Pirámide, posiblemente Keops o posiblemente un faraón anterior a Keops, y que fuera quien reutilizara un monumento que era más antiguo que él mismo. ¿Tú crees no que lo alguien... pueden saber ya? Iba a preguntar eso. ¿No lo sabrán Porque ya? claro, si durante 12 años han estado ocultando, entre comillas, esta noticia, ¿qué no habrán hecho tras esas puertas? Hombre, la tecnología que se utiliza para este tipo de trabajos es relativamente difícil de llevar a cabo. Es decir, una estructura, perforar la segunda puerta, introducir una cámara de televisión, encontrar seguramente una tercera puerta y volver a perforarla, pues no es tan aparentemente sencillo, y queramos o no, este tipo de noticias siempre se acaban filtrando. Pero sin embargo, para mí, lo he dicho en muchas ocasiones, es más importante, o por lo menos igual de importante,
La otra puerta que se descubrió en el Canal Norte, que tiene un canal parecido también en la Cámara de la Reina, en este caso en dirección norte, no al sur, como la puerta de Canterbury, de la que hemos estado hablando, con los pomos metálicos, etcétera. Pues en ese Canal Norte, al final, a la misma altura, unos 65 metros más o menos, había una puerta idéntica con 2 pomos metálicos, que esa en teoría todavía no se ha perforado, y que, bueno, ya lo comentamos en su momento, entrando yo desde Minia en Amarna, en Egipto, en el último viaje que hice allí, cuando Hawass dijo en México que se habían descubierto 3 puertas nuevas en la Gran Pirámide. En realidad lo que estaba hablando... Se estaba haciendo lo mismo que ahora. Prácticamente lo mismo, hablando de la puerta norte y de las 2 que ya se conocen del Canal Sur en la Cámara. O sea, hay que tener, conclusión, muchísimo cuidado con lo que nos llega de cualquier lugar a nivel arqueológico. Hay una gran pugna entre canales temáticos que manejan mucho dinero y que quieren tener la exclusiva, y eso puede que deforme la información. Pero si queremos información fidedigna, y aquí lo hemos tenido, aprovechando su presencia, mira, justo, un cuarto de hora, Nacho. Espera un momento, antes de que se vaya. Yo voy a tener 2 minutos más. Machu Picchu. Ah, ¿qué ha pasado? Que ahora no lo ha descubierto quien creíamos que lo había descubierto. Se creía que era Hiram Bingham, ¿no? Claro. Hiram Bingham, 1911. Eso, vale, 1911. Pues ahora dicen que no, que es Augusto Burns, que en 1860 habría descubierto la ciudad perdida de los incas y se habría llevado todo lo que pudo de allí. Pues momias, muy posiblemente, oro... Muy posiblemente, porque incluso los propios habitantes de la zona que llevaron a Hiram Bingham hasta allí, claro, que luego pensaban que los europeos, habrán de que hubieran descubierto el Machu Picchu, cuando ellos de toda la vida conocían la existencia de ese lugar, en ese emplazamiento, pues les parecía un poco irrisorio. Seguramente, al igual que sucedía con Ludwig Borchardt en el siglo XIX, el que descubrió Petra, o luego Abu Simbel, este tipo de lugares ya eran archiconocidos por la gente que vivía allí. Y bueno, tampoco tenemos que mirarnos tanto el ombligo y decir que nosotros los europeos somos los que hemos descubierto una cosa que, como la pirámide de Abu Ruwas, llevaba ahí casi 4.500 Pues años. en este caso un alemán fue el que se llevó todos los tesoros y los vendió, y se supone que están en colecciones Por eso, privadas. Cuando uno va a Machu Picchu y mira Machu Picchu de frente, sí da la sensación de que es un lugar donde se ha arrasado prácticamente toda la riqueza que podía haber ahí en un principio. De todas formas, hay que pensar una cosa, lo que se hizo en Machu Picchu en el siglo XIX se sigue haciendo a día de hoy en buenas zonas de Perú. No es que ya hace 3 años, que fue cuando encontraron Gran Saposa, por ejemplo, y tal, sino que yo estuve con Quirino Olivera, que es el arqueólogo que lleva toda la zona del Alto Amazonas, de ciudades que están apareciendo continuamente, y él me decía que tenía fotografías de ciudades que le había dado gente en la que ni siquiera había estado él. Pues imagínate el expolio. Ciudades perdidas a las que está llegando gente para quitar las riquezas, ¿no? El puerto de salida de Siquitos, cogen ahí el barco y hay personas que te llevan desde allí, que se está expoliando, que se está comprando, que se está vendiendo. Ese a día sería de hoy, un gran reportaje, y también saber qué hay en esa cámara. Nacho Álvarez, director de la revista de Arqueología, que como siempre, un placer disfrutar contigo de este debate, y muchísima gente, sobre todo gente joven, primero se enamora de la arqueología de Egipto, esa también es la labor, y segundo sabe que hay que tener mucho cuidado con lo que nos llega en forma de noticia impactante. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo para todos. Buenas noches. Buenas noches. Decíamos que seguro que os acordáis de una historia de superación humana impresionante que se protagonizó en la pantalla Susan Sarandon y Nick Nolte, creo. Sí. Una película preciosa de un niño enfermo. Vamos a recordar un momento de esa película y comentamos la noticia. Juan G. tiene todos los datos. Verán, por favor, doctor, díganos la verdad sin ambigüedades. Existe una familia de enfermedades, aunque poco corriente. Las leucodistrofias. Lorenzo padece una de ellas. Se llama ALD. Su evolución es imparable y el desenlace es inevitable. Todos los niños que padecen ALD mueren por lo general 2 años después del diagnóstico. Y no hay excepciones. No saben cuánto lo siento. Bueno, pues así empezaba la historia, ¿no? Con un diagnóstico terrible, como tanta gente, ¿no? Le ocurre con enfermedades, con dolencias. Pero aquí hay la historia de unos padres que no se resignan y que sin saber nada... Claro, yo recuerdo la película y recuerdo, Santiago, Juanje, que hablaban de basado en un hecho real. Y fue real. Completamente real. El problema es que, por desgracia, la voluntad lo puede todo, menos la muerte. En este caso, yo creo que poca gente ha tenido la voluntad que tuvo Augusto O'Donnell, que vio incluso a su mujer fallecer en el año 2000.
y hace pocos días ha muerto Lorenzo Odone. El protagonista, el niño. El niño al que se le diagnostica una enfermedad que se le conoce como ALD, adrenoleucodistrofia, con perdón. Sí, casi nada la palabra. El nombre, bueno, es una enfermedad degenerativa del sistema neurológico. Entonces, lo increíble es que dos personas que no tenían ni idea de medicina, ni idea de biología, que se dedicaban a cuestiones muy diversas, a temas financieros, pues con voluntad y con empeño se aferran tanto a que su hijo pueda vivir, que bueno, que pienso que en el fondo esos 20 años, aunque el niño estaba prácticamente en un estado semivegetativo y para él lo más importante era poder decir sí o no, simplemente moviendo unos ojos o moviendo un dedo de una mano, pero bueno, la vida de un ser querido es un regalo. Pero estuvo 20 años. 20 años, él ha muerto a los 30 años. Pero 30 años, Lorenzo. Sí, supuestamente tenía que haber muerto, según la ciencia oficial de la medicina, a los 10 años, y gracias al empecinamiento de sus padres, a la fuerza de voluntad, al amor y al cariño, ese niño duró hasta los 30 años, pero bueno, Lorenzo al final ha muerto, aunque quizás lo más importante no es que el fin de esta historia, sino el mensaje que Augusto Odone, ese padre, le ha sido capaz de dar a todo el mundo, y que bueno, que se reflejó en esta película que estuvo nominada al Oscar. Realmente el cariño puede mover montañas y hacer que una persona viva 20 años más de lo que la medicina dice que tiene que vivir. En este caso, desde luego, fue así. Juanje, la película es recomendable, muy triste, porque es así, son unas historias que además pasan habitualmente, y que uno a veces observa un poco y las tragedias humanas están a nuestro lado, a seguir cada segundo de mínima paz, y esto es un consejo para todo el mundo. Yo creo que hay que disfrutarlo al máximo, ¿no? Porque la vida es muy compleja. Entonces, hay una escena, Santi, que yo no puedo olvidar, de esos dos fenomenales actores, de la superación humana. Es un legado, ¿no? Como tanta otra gente nos ha dejado ejemplos de lucha contra la adversidad de una forma impresionante. Y es Nick Nolte, recuerdo, y Susan Sarandon, empiezan a documentarse, empiezan a ver libros. Que no, los médicos le dicen que no. Lo imagino que los médicos buscando, bueno, pues el alivio, ¿no? Ellos empiezan a buscar, empiezan a subrayar, empiezan a ver términos y acaban descubriendo el origen de toda esta historia, una especie de aceite que se llamó el aceite de Lorenzo, que daba resultados positivos contra una enfermedad de la que nada se sabía y que era imposible oficialmente atacarla, ¿no? Es que estamos hablando, como muy bien decía Juanje, de personas que eran legos absolutos en la materia, sin ningún conocimiento científico. Ellos habían desarrollado su carrera profesional por otro lado y se empiezan a documentar. Descubren que el ALD tiene que ver con el metabolismo de lo que se denominan los ácidos grasos de cadena larga, que es básicamente pues uno de tantos ácidos grasos, pues como el omega 3, que es bueno, etcétera, etcétera, que ingerimos a diario. Pues bien, ellos, basándose en este conocimiento, aprenden química, aprenden biología, aprenden todo, prácticamente viven en las bibliotecas y inventan un antagonista de esta sustancia, algo que hace que el cuerpo absorba ese aceite que ellos han inventado, que tiene que ser sintetizado en laboratorio. Hacen una búsqueda por todo el mundo buscando un laboratorio que les quiera hacer la fórmula que ellos han inventado y que pueda servir para por lo menos alargar la vida de su hijo, como ha sido en este caso. Pues Augusto Odone, ya te digo, una persona completamente lega en ciencia, pues se termina teniendo un doctorado honoris causa, termina colaborando con grandes científicos en el desarrollo de un tratamiento. A día de hoy, a Lorenzo lógicamente le pilló ya avanzada la enfermedad. A día de hoy hay niños tratándose con esta sustancia que tienen ALD y que son completamente asintomáticos, es decir, que han congelado. Gracias a ese padre que no sabía nada y que después de años de estudio, de esfuerzo, encontró una fórmula. Es que es una historia que no me extraña que fuese llevada al cine, ¿no? Exactamente. El tratamiento a día de hoy sigue siendo relativamente caro, no tanto como el de otras enfermedades. Se calcula que son unos $500 al mes, y el problema es que las aseguradoras estadounidenses no lo cubren. No lo cubren porque, según ellos, es un tratamiento experimental cuya eficacia no está probada científicamente, y por tanto pues las familias que tienen este problema pues tienen que costearse eso de su propio bolsillo
sin ningún problema. Pero desde sobre luego, todo, Santi, la historia de la fuerza de la voluntad, que es algo tan impresionante, ¿no? En este caso. O sea, estamos hablando de una persona que en el tratamiento de una enfermedad muy rara, las cosas como son, y por eso precisamente, porque las enfermedades raras se suelen investigar bastante menos, porque aquí también lo mercantil prima y lógicamente pues las empresas farmacéuticas obtienen más beneficios de las enfermedades más comunes y se vuelcan ahí en su investigación, pues con sus propios medios, con su propio conocimiento, con ese amor que tenía ese hijo y esa voluntad, consiguió dar un paso de gigante en el tratamiento de una enfermedad que era prácticamente desconocida hasta que él se puso y su trabajo ahora mismo es lo que está fundando los tratamientos científicos y las investigaciones al respecto de este campo. Pues qué interesante, Santiago. Yo creo que todos pensamos igual, que en este mundo de tanta violencia, en el propio misterio, ¿no? Los temas que tocamos, de tanto ritual, tanta gente que mata a otra gente intentando no sé qué, bueno, pues tengamos una buena noticia y un hombre que desde luego merece nuestro abrazo milenario más profundo. Por cierto, que si recuerdas, Carmen, ayer hablábamos de un tema, yo estaba particularmente emocionado porque me tocaba, que era el asunto de lo que pasó en un pequeño pueblo cacereño llamado Vegas de Coria, que entre el año 82 y el 83 estuvo asolado por una serie de visiones un poco espectrales, un poco fantasmagóricas. Hubo miedo en el pueblo, hubo batidas, disparos en la noche, y ayer algunos de los cronistas, o el cronista de las Urdes, Félix Barroso, daba nuevos datos impresionantes, y no lo conocíamos. En esa curva donde aparecían, lo que sea, una especie de figuras, de sombras ensotanadas, había una cruz de ánimas, hubo varios accidentes mortales, cosas que no conocíamos y que ayer supimos. Bueno, pues os prometimos que íbamos a hablar de otros pueblos asolados por el miedo, de alguna forma, ¿no? Cuando el pánico social se centra en una aldea, en un lugar más o menos apartado, y cuando los habitantes de ese pueblo o guardan un gran secreto o saben que el miedo o lo desconocido les ronda, ¿no? Y aquí está la sección de cine de nuestro compañero Carlos Largo. Y luego hablamos, si queréis, de algunas películas que se han impactado. Ha habido grandes pueblos y pequeños pueblos rodeados de miedo. Y algunas apariciones demoníacas que están ocurriendo. Vamos a recordarlo. Soy el investigador Ichabod Crane. Vengo desde Nueva York para investigar los asesinatos de Sleepy Hollow. ¿Qué le han explicado sus superiores? Solo que los tres fueron asesinados en el campo y sus cabezas separadas de sus cuerpos. Tomadas por el caballero sin cabeza y devueltas al infierno. Cabalgabas por un corcel negro. Solo con mirarle se te helaba la sangre. Incluso hoy el bosque del oeste es un lugar encantado, donde los hombres valientes no se aventuran. Las aldeas y localidades de pequeño tamaño se han convertido durante siglos en escenarios representativos del misterio y del ocultismo. Numerosas historias y leyendas se han gestado durante años en parajes recónditos de nuestro planeta, asustando a las personas que por allí merodeaban. Una vez más, a lo largo de su existencia, el cine también ha recogido en sus películas los relatos de estos lugares malditos. Comenzábamos con un fragmento de la película Sleepy Hollow, de Tim Burton, donde la oscura figura de un jinete sin cabeza atemorizaba a los habitantes de un pequeño pueblo estadounidense. Y es que son muchas las viejas leyendas que han estado ligadas durante siglos al país norteamericano, como el relato de Matilda, indiscutible amenaza en la película En la oscuridad, del año 2000. Hace más de 150 años, en el pueblo de Darkness Falls, todos los niños adoraban a Matilda Dixon. Siempre que a uno de ellos se le caía un diente, se lo llevaban a cambio de una moneda de oro, recibiendo así el nombre del Hada del Diente. Pero cuando dos niños no regresaron a casa, culparon a Matilda y la colgaron a la luz del día. Ahora, creían que el pasado estaba muerto y enterrado, pero está a punto de regresar para vengarse. Lugares lejanos y muchas veces incomunicados, como la aldea Imis donde se ubicaban los personajes de la película El Bosque, de M. Night Shyamalan. Pero ¿quién es el culpable? ¿Quién ha cometido un acto tan despreciable? Aquellos de los que no hablamos. Eso es. ¿Por qué se te ha ocurrido pensar que han sido ellos? Son carnívoros. Y tienen garras enormes. Niños, aquellos de los que no hablamos
llevan muchos años sin cruzar nuestros límites. Nosotros no entramos en su bosque y ellos no vienen a nuestro valle. Es como un pacto. Nosotros no les hemos amenazado. ¿Por qué iban a hacer tal cosa? Parajes en los que sus habitantes no solo se sentían amenazados por la creencia en violentas y terroríficas criaturas, sino también por extraños fenómenos climatológicos, que en muchas ocasiones rozaban lo inexplicable. Escuchamos un fragmento de la recién estrenada La Niebla, basada en un relato de Stephen King. Abriga a Billy, me lo llevo al pueblo. Vamos al supermercado antes de que no quede nada. ¿Qué tal? ¿Os ha afectado mucho la tormenta? La aseguradora tendrá trabajo. Ah, cuánto lo siento. ¿Pero qué pasa? Es la muerte. ¡Hay algo en la niebla! ¡Cerrad las puertas! ¡Cerrad las puertas! Lo único útil que podemos hacer es ir a buscar ayuda. Átate esto a la cintura. ¿Para qué? Para saber al menos si has avanzado 100 metros. Ahí fuera no hay nada en la niebla. ¿Y si te equivocas? Me imagino que las consecuencias las sufriré. Curiosas sensaciones que se multiplicaban en ciertos pueblos con ocultas historias como el de la película Silent Hill, del año 2006. Pueblos fantasmas de América. No, Rose. Silent Hill, el pueblo mancillado. No. Hola. Solo quiero pagar la gasolina. ¿Y podría decirme cómo se va a Silent Hill? No lo encuentro en el mapa. ¿Para qué quiere ir? He leído cosas. La carretera ya no pasa por allí. No aceptan la tarjeta. ¿Por qué has anulado las tarjetas? Eso no va a impedir que la lleve allí. Cariño, tenemos que llevarla al hospital. Necesita atención constante y sus medicinas. Las medicinas no funcionan. Está peor cada día. Cielo, en la agencia de adopción dijeron que era de Virginia. Y Silent Hill está en Virginia. No pienso darme por vencida, Chris. ¿Has leído bien la página web, Rose? Sí, Chris, la he leído. Confía en mí, por favor, confía en mí. Sin embargo, otras muchas aldeas han centrado sus miedos en espíritus y fantasmas de viejos conocidos, que regresaban del más allá para vengarse de sus asesinos. Buen ejemplo de ello es la película Silencio desde el mal, del año 2007. Hay una vieja historia de fantasmas sobre una tal Mary Shaw. Una ventrílocua que perdió la voz. Cuando yo era un muchacho, un chiquillo desapareció. Solamente hubo una sospechosa, Mary Shaw. La asesinaron. Le cortaron la lengua. Y desde entonces, este pueblo se ha visto asediado por la muerte. Familias enteras encontradas sin lengua. El cine español también se ha dejado seducir por este tipo de historias. Dagon, la secta del mar, protagonizada entre otros por Paco Raval, situaba a sus personajes en un misterioso pueblo ubicado en las costas de Galicia. ¡Hola! ¡Necesitamos ayuda! ¿Qué clase de iglesia es esta? ¿Qué rayos pasa aquí? ¿Qué le pasa a todo el mundo en este pueblo? La gente viene, pero nadie se va. ¿Por qué quieren matarnos? ¿Qué les hemos hecho? A ti también te arrancará la cara. Y terminamos por hoy con 30 días de oscuridad, uno de los últimos films de terror en mostrar las aventuras de un pequeño pueblo situado en Alaska, donde sus únicos supervivientes eran amenazados por un misterioso grupo de vampiros sedientos de sangre. Te necesitamos en la estación. Entendido.
2:35, mesa de redacción, de la arqueología al misterio cinematográfico. Y aquí escuchando la sección rompedora de nuestro compañero Carlos Largo, que nos muestra la cara oculta del cine. Estábamos pensando nosotros en elegir una película. Y yo me adelanto y digo, para mí sin duda, ¿quién puede matar a un niño? Pero película en un pueblo o en una localidad. Bueno, pues esa era Fornells, ¿no? En Menorca, un pueblo abandonado repentinamente. Llegan dos turistas, director Chicho Ibáñez Serrador, sobre un guión de Juan José Plans. Terrible. Los niños más terribles que he visto en mi vida. Y la escena que yo creo que le he contado en alguna ocasión, yo creo que la he contado porque me repito más, que es la del anciano que va por la carretera, no, por el camino solitario. Y el plano de Chicho, que es impresionante, es los dos turistas ya están hartos, los bares están vacíos, no hay nadie, van a los sitios y las cortinas típicas de macarrones de plástico se cimbrean solas. Y el gran mérito de Chicho es que todo el miedo pasa de día, en pleno día, que es el mérito, y unas casas blancas típicas. Entonces ven a un anciano que va con su garrotilla y dicen, hombre, por fin una persona. Se van a acercar, todo pasa en la lejanía de ellos, y de repente aparece una niña de unos 12-13 años que va detrás del abuelo, le quita la garrota y le empieza a romper la cabeza riéndose delante de los dos extranjeros. Y ahí empieza un delirio brutal. Esa es mi película. Carmen, ¿la tuya? Que digan ellos antes. Yo digo, para que no me la pises, Santi, El pueblo de los malditos. ¿Pero esa cuál es exactamente? Sí, bueno, se ha hecho un remake ahora. La historia... No, el remake, tú fíjate si... No, el remake tiene. El remake es el del... Christopher Reeve, estaba vivo y andando, o sea, que imagínate si tiene tiempo la película. Pero es una película antigua en la que de repente, en una serie de ciudades, bueno, ciudades, ¿no?, de pueblos del mundo, pues hay como una especie de extraña niebla que les inunda, todo el mundo queda dormido, y las mujeres, bueno, pues una serie de mujeres que quedan embarazadas y tal. Y entonces, pues estos niños... Twin Peaks nos pone el amigo en el calero. Y estos niños que nacen, pues... nacen en parejas siempre, de uno eran 8, porque eran 4 parejas, ¿no? Si me eran 4 parejas y eran todos iguales los niños y las niñas. ¿La viste medio dormido? Albinos, todos albinos, y verdad. tenían unos terribles poderes mentales, te leían la mente, eran capaces de doblegar tu voluntad, que tú te asesinaras a ti mismo. Era bastante mala esa película. Pero la antigua genial, la de Christopher Reeve. La de blanco y negro de los años 60 es la buena. Muy buena. Sí, pero la nueva era terrible, con esos niños albinos con flequillo, las niñas, sí, ¿no? Yo quiero pedir ayuda aquí, porque esto puede ser interesante en el tema del cine, que sabemos que enseguida genera, y hay tanto cinéfilo entre los milenarios. Yo vi de pequeño, claro, yo no sé si era una historia de Chicho para no dormir, o era una película aparte, pero era como una familia atenazada también en su pueblo por el miedo, y tenía algo que ver con los extraterrestres, y la familia ve, que me provocó un miedo. El hombre va a una zona donde guardaban la despensa, estaban encerrados, y ve un símbolo, y ese símbolo es como una Z doble, algo así, empieza a aparecer en diferentes partes de la casa y al final le sale en la piel. Era una cosa terrible. El símbolo iba invadiendo la casa. Si alguien se acuerda... La Z. Una Z o algo parecido a una esvástica. No, era algo rarísimo, de verdad. Me pareció... Igual luego la película era una porquería después, pero esa zona de una familia que está en la casa es porque el pueblo ha sido devastado o los extraterrestres han llegado, y la forma de penetrar es que se dan cuenta que el símbolo les va quitando espacio, va apareciendo en las latas de conserva, en la tele, en la palma de la mano. No la sabéis cuál es, ¿no? No, ni idea. Lo que sí es cierto es que no sé qué poder tiene el cine. Soñado. ¿Qué tiene el cine cuando eres adolescente? Sobre todo yo estuve como 2 noches sin poder dormir cuando aquella famosa serie del misterio de Silent Lot, por la escena cuando aparece el niño vampiro por la ventana rascando el cristal. Que ahí me vas a pisar, iba a morir de así que miedo. no sigas. Yo los chicos del maíz. Yo ya la digo. Pues mira, sí, terrible. Antes de que me termines de pasar el sembrado. También toda de niños, ¿eh? Toda de niños y todos asesinando. Oye, pues no me piséis el maíz almas. Películas que nos marcaron, ¿eh? Películas que no nos dejaron dormir. Qué bonito monográfico sería eso. Porque aquí es que entro en uno de mis ídolos. Y es yo creo que una persona muy injustamente tratada, porque yo creo que igual que decías tú de esa séptima sinfonía, yo creo que cuando pasen los siglos, Stephen King será considerado un gran literato y no una cosa ligerita de... Bueno, hay un libro del que se llama Mientras escribo, ¿lo has leído? Sí. Bueno, que es impresionante, no es novela, es cómo él escribe. Por favor, recomendable total. Mientras escribo, de hace ya algunos años, ¿eh? Sí, de hace algunos años. Impresionante. Pues básicamente buena parte de la obra de Stephen King se basa precisamente en esa tesis, que detrás de cada pueblecito americano,
con sus vallas perfectamente pintadas de blanco, con sus casitas inmaculadas, con sus jardines, cada uno con su coche en la puerta, se esconde a veces un gran secreto. Si nos acordamos de It, si nos acordamos de Salem's Lot, precisamente, si nos acordamos de La tienda, que es una película maravillosa y una crítica a nuestro afán por poseer cosas que puede llegar a volvernos locos, es ese diablo, porque yo creo que es el diablo el que abre esa tienda en aquel pueblo, se consigue valer de la codicia por poseer de todos los habitantes para enemistarlos a todos unos con otros. En realidad él no hace nada, él solamente desata lo peor que llevamos dentro. Pues si vemos en esa obra de Stephen King que detrás de cada uno de esos pueblecitos, que en los primeros capítulos parecen idílicos, que en los primeros capítulos o en los primeros minutos de las películas, el cementerio de animales, parecen absolutamente tranquilos. La niebla y los chicos del maíz también están basados en sendos relatos de Stephen King. Pues a lo mejor nos pasa pues como cuando vemos pues uno de tus libros de Enigmas sin resolver, que también esos pueblecitos parecen apacibles, parecen tranquilos, pues parecen lugares rústicos que apenas dan para que pase nada de interés, y cuando escarbas un poquito pues resulta que hay historias fascinantes e historias maravillosas. Como siempre, Santi dando su pincelada de calidad, porque es un cinéfilo. Yo me estoy acordando de una película, Carmen, ¿tú te acuerdas? Fue una aproximación al tema de las caras de Belmez. Ah, sí. 666 se llamaba, ¿no? 99.9. Claro, que era al revés, claro, era el juego. Sí, sí. Una locutora de radio, de un programa de misterio. Terele Pávez haciendo de María Gómez Cámara. La gran Terele Pávez, tantas cosas que han contado de ella, madre mía. En vez de rendirnos ante una de las grandes actrices que hay en este país, Terele Pávez, nadie ha hecho un personaje de la fuerza en la historia de la criminología como ella con Pilar Prades, la envenenadora de Valencia. Terele, la gran Terele, bueno, pues interpreta de alguna forma María Gómez Cámara. ¿La habéis visto esa película? Es tremenda, ¿eh? Luego ya, bueno, la historia, en fin, cada uno tiene su óptica, sobre todo si uno ha visto las caras de Belmez. Y son unas caras que mezclan elementos de un pueblo típico, por ejemplo, de las Urdes de Pizarra, y unas caras que aparecen dentro, le llaman Jimena de la Sierra. Y bueno, fue un intento de pueblo maldito español. Vamos a escuchar brevemente, aunque sea, porque me gusta siempre esta parte de la sección, porque nos proponen cosas, y hombre, a ver si alguno me saca de la duda de esa película, El símbolo. Nos dicen, sin duda, mi película es al final de la escalera, es escalofriantemente real. Sí, pero hablamos de pueblos, ¿no? Pueblos y aldeas. Es urbana. Exacto. La leyenda del jinete sin cabeza está basada en una leyenda americana de su guerra. ¿Es verdad esa historia? De la guerra de la independencia, para ser exactos, no de la guerra civil. Sí, el jinete sin cabeza se suponía que era un gesiano, que eran mercenarios alemanes que contrataban los ingleses para combatir contra los norteamericanos, que era un tipo efectivamente de especial crueldad. Pues un mercenario cruel como puede haber en cualquier guerra, y que sembró el terror en determinada zona de Nueva Inglaterra, y efectivamente se contaba que era tan sumamente perverso que incluso después de decapitado seguía rondando por los bosques matando gente. También nos dicen, yo vi la película que ha dicho, y que recuerdo también que había colinas como si fuera un desierto o similar. Era muy pequeño y no recuerdo más. Pues yo tampoco. Se os ha quedado a todos ahí algunos datos, pero... Por cierto, Juanje, tú en tus... No sé si habrás hecho ya 100 reportajes para Cuarto Milenio, pero por ahí andará. ¿Te has encontrado pueblos con esa sensación del miedo? Solo un sitio. ¿Solo un sitio? Solo hay un sitio en mi vida que me puso los pelos de punta. Mira que estoy calvo. Además lo digo pero muy atractivo, muy atractivo. Las fans lo dicen. Rapado, Juan. Rapado, y lo dicen las fans. Y ahora lo voy a decir en serio. Multitud de fans. Solo hay un sitio. Vamos a ver. Cuando trabajamos en esto y estás viajando por ahí y tal, y dices, bueno, no sé, hay sitio... Yo no he estado nunca, fíjate, en Ochate, nunca he estado en Ochate. Tiene delito. Que es una historia sí. que te leí a ti, que tú muchas veces me has contado pues tomando un café también aquí, o una Coca-Cola, y que me has puesto, bueno, pues el vello de punta. Pero yo solamente hay un sitio donde he dicho, vamos a ver, yo no puedo entender esto de cabo a rabo. O sea, este lugar está maldito. Para mí estaba maldito antes de llegar a él. Llegué a él gracias a Cuarto Milenio para hacer un reportaje para Cuarto Milenio y para Milenio 3. Estuve en ese lugar, me dieron más datos de él. Pasé por un túnel que me dio 1000 escalofríos, que había visto en una película, además reflejado de otra forma. Juanje, ¿qué lugar? Y es el único lugar que yo conozco que más de 5000 años ha estado bañado por sangre.
y que aparece en el libro más vendido de la historia de la humanidad y que más repartido, que es la Biblia. Y dice que el fin de los días será en la ciudad de Megido. No puedo, Iker, comprender Megido. Cuando yo estaba con los arqueólogos israelíes, llego a un lugar donde no he visto más escolopendras en mi vida, en medio de un semidesierto. Animal terrible, por cierto. Llego, es todo 4 pedruscos, rodeado de palmeras, y me voy a la izquierda con el arqueólogo de la zona. Me da un dibujo que tengo por casa de un pequeño altar que hay circular y me dice, bueno, se encontraron más de 2.500 restos óseos, entre ellos también humanos, obviamente, bautizado con sangre hace 5.500 años. Nadie sabe ni a qué religión, ni a qué dios, ni a qué deidad. Y fíjate que lo estoy diciendo, me estoy poniendo hasta nervioso. Sí, yo. Una puerta del infierno. Para mí, la puerta del infierno más clara. Y el lugar donde la humanidad, de alguna forma, el apocalipsis de San Juan ocurrirá allí, ¿no? Y cuando lleva por ese túnel que se hizo para ver cuántos estratos de cuántas culturas hubo en Megido, ese túnel me recordaba la película de la profecía, cuando Guggenheim excava en Megido y ve la imagen, la cara del anticristo. Ese túnel existe en la realidad, es un túnel con una humedad terrible, porque está hecho debajo de esa zona semidesértica, y se ven todos los estratos de todas las culturas que no se sabe a qué dioses, ni a qué demonios, ni por qué ese lugar, que es una cosa que sí que me impacta, que es una colina de nada, en medio de la nada, sin que haya realmente algo en especial que haga que haya una, ya te digo, es como una aldeíta, no se puede decir ciudad. Y eso es lo terrible de Megido. Entonces, cuando repasaba con los arqueólogos, bueno, luego hice una cosa, también lo tengo que decir, cuando se fue el arqueólogo, te aseguro que bajé al altar para tocarlo. No me fui, y además me estaba con Marcos Macarro, con el cámara, me decía, nos van a echar una bronca que venimos invitados por el gobierno israelí. Digo, mira, que yo no me voy sin tocar esto. Y salté una valla, me bajé por unas escaleras y lo toqué. No sé por qué, pero lo toqué. Dije, yo toco esto sí o sí, porque no conozco algo tan maldito como ese lugar. No conozco algo tan maldito como ese lugar a lo largo de la historia, y además sin un porqué, que lo terrible de las maldiciones. ¿Por qué ese trocito de tierra? Y además una cosa, cuando voy a coger el coche después, era de ascendencia polaca el guía que yo tenía allí en Israel, y entonces judío obviamente, y yo le digo, bueno, menos mal que Megido no está marcado por la sangre ahora mismo como lo estaba antes. Y me dice, te equivocas, yo en la última guerra que hubo, la última guerra israelí en la que yo participé con los tanques, aquí le ganamos la última gran batalla a los sirios con lo que conquistamos después los altos del Golán. Este lugar está marcado por la sangre y la tragedia. Pues de verdad que me has puesto los pelos de punta a mí, Juanje, con ese clip, ¿no?, entre la ciudad del fin de los tiempos, del Armagedón, Megido, y ese túnel de la profecía, que casi estamos viendo. Teníamos preparadas muchas cosas, pero como estamos en este ambiente, a mí me gustaría seguir en este ambiente. Ya, pero yo quiero dar también 2 noticias importantes. ¿Cuáles? Una, que en el 2010 se expone la Sábana Santa. Ah, es de verdad. Nuevo. Lo habíamos dejado de lado, es verdad. Ostensión para la primavera del año 2010. Benedicto XVI ha dejado de nuevo que la expongan después de esa polémica restauración que hubo hace unos años, con lo cual el equipo de Milenio 3 estará allí para contarlo, por lo menos yo. Juanje, tú como yo es un trapo también, te quedas. Oye, vamos a ver. No, tú te quedas, porque que es un trapillo. tuviéramos una época aquí. así y tal. Oye, tú no Nada. irías nunca a Egipto entonces. Yo sí. Uy, yo también tengo que Porque yo no llamé a las pirámides, pues oye, un perdona, montón de piedras sin valor has alguno. llamado a la cuarta pirámide, no de Giza de al lado, un saco de escombros hace un segundo. Yo, si lo has llamado tú. Bueno, no entremos en polémica. ¿Ha sido él? ¿Ha sido yo? Bueno, Qué manipulador, por Dios. Perdón. Y otra de las noticias que quería dar, el contacto con una civilización extraterrestre podría ocurrir en 100 años. Y lo dice el presidente del SETI, nada más y nada menos. Ha estado en Barcelona, ha dado unas conferencias y ha dicho que es absurdo pensar que en otras galaxias no hay vida, pero no vida a nivel bacteriológico, sino vida como puede haber en la Tierra. Creo que es un notición el que ha salido esta semana gracias a esa conferencia que ha dado en Barcelona. Pero él dice que en 100 años puede haber un contacto definitivo y habla de 100.000 civilizaciones como la nuestra. 10.000 civilizaciones 10.000. Solo en la Vía Láctea. Pero también aquí podemos pensar, bueno, ¿será la verdad o es que el SETI necesita más fondos?
Porque si hablábamos pero antes... fondos privados, ¿no? Porque es que el SETI se mantiene de fondos privados. Sí, por eso, pero como ocurría la NASA con lo de Egipto, ¿no? empezó, pero ahora ya... Es que yo creo que el problema de bueno, yo estoy de acuerdo con Drake, evidentemente. Y el problema que le veo al SETI, al SETI me encanta, el problema que le veo contactar con inteligencia terrestre es el siguiente. Primero, buscamos siempre vida con base en carbono como es la nuestra. Luego nos imaginamos un tío más alto, más pequeño, más cabezón, menos cabezón. ¿Y por qué no puede haber una inteligencia, por ejemplo, con base en el silicio y que sea de forma gaseosa y eso sea inteligente? O sea, es que no podemos saber... hablando de cabeza... Pero en la Tierra también hay más cabezones, menos cabezones. Como si ellos vienen aquí y nos ven a nosotros. Unos más altos, otros más Otras bajos. dos noticias muy rápidas. Una, hablando de cabezón y hablando de extraterrestre, ha dado la vuelta al mundo, nos lo contaba también Santiago Camacho. Vamos a saber qué ha pasado con eso. La filmación de un supuesto extraterrestre, que bueno, yo creo que eso no tiene... Pero en fin, parece sorprendente el eco que le han dado en Estados Unidos. Antes, en Chile, es muy breve, son unas declaraciones de titulares de un periodista. Fijaos porque, claro, cuando hablamos de monstruos animales, pensamos en cosas de las crónicas antiguas. Bueno, pues siguen naciendo animales con deformidades que tienen que ser impactantes. Así hacía la crónica, en el lugar de los hechos, este periodista de revista Panorama de Chile. Escuchad. La casa de don Ricardo, en su propiedad ha nacido un cabrito que consta de 2 cabezas, 8 patas, 4 orejas y una sola boca. Analizad la descripción, 8 patas, 2 cabezas. 2 cabezas, 4 orejas. Eso sigue pasando. Bueno, pues en esas anomalías también tienen, digamos, otro perfil, que es que ha habido una extraña historia en Estados Unidos. Escuchamos el documento y ahora Santi nos cuenta algo de por qué en Estados Unidos es la noticia más seguida. Los magazines más importantes, como el de Larry King, han dedicado minutos y minutos a esta historia que parece incomprensible y no sé qué se esconde aquí. Este es Stan Romaniek, que es el hombre que al parecer ha filmado en el reflejo de la ventana de su propia casa un extraño ser que era con gran cabeza, como decía Juanje ahora. Escuchamos. Era el 17 de julio de 2003. Ocurría cada vez que me levantaba durante un rato por la noche e iba a la cocina para ver la televisión. Las ventanas estaban abiertas y veía una cabeza. Parecía como un movimiento en la ventana, y cada vez que salía afuera para intentar coger a quien yo pensaba que estaba mirando por nuestra ventana, no había nadie allí. Hablé con algunos investigadores y científicos que se involucraron en mi caso, y me sugirieron que la próxima vez que ocurriera, cogiera mi videocámara, la pusiera en un trípode, la conectara en visión nocturna e intentara acostarme. Así que hice exactamente eso. Preparé mi cámara, la puse en un trípode, la enfoqué delante de la ventana y en vez de irme a la cama fui a la habitación de al lado y me puse a leer una revista para ver si podía verlo registrado por mí mismo. Y eso es como ocurrió todo. Pasamos en solución de continuidad de Mejido, el Antiguo Testamento, las historias que ocurrieron allí, que ya antes decía Apocalipsis de San Juan, Antiguo Testamento. Pasamos a esta filmación en Estados Unidos, que yo no sé por qué, se ha visto en muchos programas, un eco impresionante y puede ser cualquier trucaje, ¿no, Santi? Pues la verdad es que el eco está siendo impresionante. Para que nos hagamos una idea, Larry King le dedicó casi 20 minutos de su programa. El programa de más audiencia quizá de Estados Unidos. Sí, para que nos hagamos una idea de quién es LarryKing, pues es como si aquí lo hiciera Iñaki Gabilondo en el telediario de 4. Como con 40 millones de espectadores, ¿no? Exactamente, o sea, estamos hablando de probablemente de uno de los comunicadores más prestigiosos de toda la historia de la comunicación de Estados Unidos. Y que trajo a este señor y de hecho dice haber visto toda la filmación porque solamente se ha filtrado un solo fotograma. Parece ser que esto también, como en el caso de la cuarta pirámide, dosificar, ¿no? Sí, va a ser el eje de un documental en el cual se va a hacer un análisis exhaustivo. De hecho, ya en el programa de Larry King aparecieron técnicos de vídeo que dicen que no ven indicio de trucaje de ningún tipo. De hecho, también se decía que si hubiese sido un trucaje hubiese sido tremendamente caro porque, según palabras textuales de los expertos, la criatura era demasiado biológica, hacía demasiadas cosas, tenía detalles que son muy
no son imposibles de trucar, pero son muy complicados, pero desde luego técnicamente además tampoco veían el trucaje. Yo creo que nos encontramos de aquí a que salga a la luz la filmación entera, porque hasta ahora lo que está circulando por YouTube son todo recreaciones. En el propio programa de Larry King se hizo una recreación informática para que se viese más o menos lo que se ve, pero es, insisto, una recreación hecha por los propios técnicos de CNN. Y de aquí a que salga esta filmación entera a la luz, pues supongo que nos encontraremos, yo creo que con un fenómeno similar a cuando salió la famosa autopsia del alien de Roswell. Estaremos muy atentos. Verdadero o falso, no sabemos si es, pero desde luego que va a ser un notición mediático de gran impacto, estoy completamente seguro. Bueno, estaremos muy atentos. Carmen, una noticia muy triste. Nosotros siempre amigos de los animales, enemigos absolutos de quienes los maltratan, tenemos un par de cosas que contar. Sí, hay una noticia que ojalá no la tenga que volver a repetir nunca. Ha sido la protectora Rivercan en Carcaixent, en Valencia, pues una protectora que ayuda a los animales, y unos indeseables se han colado por la noche a una perra mastín de 5 años, la han atado las patas con alambres, la han violado, la han roto la cabeza hasta matarla, se ha muerto en un charco de sangre ella misma, antes ha sido torturada, o sea que pues muy buena gente, ¿verdad? La que hace estas cosas con los animales. Con esa gente te cruzas en la carretera, cuando vas a comprar, en fin. Bueno, la pena es que esta gente no tenga cárcel por hacer eso. Hombre. Eso es lo que es una pena. Pues sí. Nuestro voto, desde luego, fijaros para que alguien... cómo sería la cosa Hombre, que, desde luego. Que no se atreven ni a poner las fotografías de cómo estaba el pobrecito animal. Claro, pero bueno, quien hace eso con un animal está a un paso de hacerlo con una persona, evidentemente. Podemos ayudar a esos perros, a esos gatos que dejan abandonados. Nosotros estaremos el domingo día 15 de junio y os invito a todos los participantes en el programa, ¿Os apuntáis, chicos? Claro que sí. A que vengáis 15 de junio. ANAA, de nuevo, organiza el concurso de perros sin raza y también con raza, porque allí va todo tipo de perros. Podéis llevar a vuestras propias mascotas. Va a ser domingo 15 de junio a partir de las 11 de la mañana. Tienen toda la información, incluso un mapa de cómo se puede llegar en la página web ANAA, con 2 A's, ANAA web.org, anaaweb.org. Y allí pues tienen todo. Pueden apuntar a sus perros para que se presenten a los concursos. Pueden estar allí un día con animales. Pueden también adoptar, porque va a haber animalitos para adoptar. Nosotros Y el pasamos muy equipo bien de el año Milenio pasado. Estará allí. Lo pasamos muy bien el año pasado. Sí, la verdad que sí. Vamos a llevar a Merlín. Majos, sí. Vamos a llevar a Merlín. Oye, a ver si convencemos para que Santi adopte a un perro, hombre. Yo creo que y Juanje sí. otro. Yo no puedo, vivo solo. Oye, pues Cuando nada, los ves allí con esos ojillos, te dan ganas de llevártelos a todos a casa. Lo digo de verdad. Y nos vemos en Cuarto Milenio mañana con imágenes impactantes de verdad, con toda la Eurocopa, con toda la historia que están viviendo en 4. Es probable que vayamos un pelín más tarde, sobre las 12, pero de verdad que va a merecer la pena porque hay un par de reportajes que no podéis perderos. Acabamos con mensajes, Carmen. Yo tengo la película esa de quién puede matar a un niño ya hace mucho y no me he atrevido a verla aún, nos dice Loli. Pues esta noche es la ideal. Sí, puede ser la película Fallen. Para mí es de las mejores películas que he visto, y el libro Cell de Stephen King. Gracias por el programa. Hace muchos años vi una película llamada El cementerio de los animales. ¿Cómo puedo conseguirla? Nos dice César desde Puebla de Cazalla. Lo ha dicho Santi, estará en DVD, me imagino, ¿no? Creo que está en DVD, está basada en una película, en una novela de Stephen King. Cabeza del mal, del año pasado. Es americana y transcurre en Irlanda. Es buenísima. Por cierto, que ayer fue el ganador de uno de los libros, que era Johnny de Valencia, que nos pondremos en contacto con él para hacérselo Johnny llegar. el poeta, que nos mandaba una poesía. Eso es. Venga, Johnny, un abrazo fuerte. Tony desde Chiclana, con 10 años vi Silent Slot con el rubio de Starkey Hatch. Hoy tengo 34 y aún me da miedo. No me extraña. Le daba miedo el rubio de Starkey Hatch. Por eso lo digo, que no me extraña. Las películas de Darío Argento, como Suspira o Profundo Rosso, cineasta italiano, poco valorado, nos dice Luis. No, hombre, Darío Argento, todo un clásico, Mi ¿no? película de terror por la cual nunca la he olvidado es Demon, asusta. Y bueno, muchas más. Pues con sustos, con información, con arqueología y sobre todo con el buen rollo y la positividad que queremos llevar siempre. La nave del misterio, mañana en su versión televisiva, y nosotros tenemos una semana para ser muy felices. Santi, Juanje, Carlos, Noel, que seáis muy felices. Carmen, nos vemos mañana. Venga, un abrazo. mañana 4.